Suscríbete a La Panterita. Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado, Radio Caguazú 640 AM de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Arturo, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. Niño. Señor, buenos días, saludos para todos. Pancho López. Buen día, Arturo, saludos para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. Ya está, Pancho. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, un saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Estamos aquí en el Hotel Borbón, donde se está proyectando el Congreso Extraordinario de la FIFA. Y aquí en el Borbón están presentes Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, Robert Harrison, presidente de la APF, Claudio Tapia, presidente de la AFA, e Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La temática es así, para que vayamos entendiendo. El Congreso Extraordinario acontece en Zúrich, en Suiza, en la sede de la FIFA, y se proyecta aquí en Paraguay y se proyecta en España, donde están, en este caso, los que forman parte de la organización del Mundial 2030, es decir, España, Portugal y los países sudamericanos. El Congreso Extraordinario sirve como para ratificar y confirmar lo de las sedes que ya se habían propuesto anteriormente, por eso prácticamente toda la dirigencia del fútbol sudamericano está presente aquí en la Conmebol. En este momento se proyecta el discurso de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con una traducción simultánea, y después de eso comenzará la presentación, en este caso desde Sudamérica, porque, repito, el Congreso se da en Zurich, pero por la magia de la tecnología se participa desde aquí, desde Asunción, desde Luque más precisamente, y desde España. Si les parece, escuchamos un ratito lo que dice Gianni Infantino, porque la traducción es simultánea, se entiende perfectamente. Ustedes me marcan los tiempos en estudios para ver cómo seguimos, pero escuchamos lo que va diciendo Gianni Infantino en el discurso de apertura del Congreso Extraordinario de FIFA. 2030, 100 años. 100 años desde que se celebrara la primera Copa Mundial, que se celebró en 1930 en Uruguay. Y queridos amigos, qué mejor manera de celebrar esta ocasión que celebrar un mundial en 6 países, en 3 continentes, con 104 partidos que serán épicos. El mundo va a celebrar este centenario del mundial y se va a parar solamente para ello. Y después, en 2034, celebraremos el primer mundial de este nuevo centenario, y sin duda va a ser también una Copa Mundial espectacular. Queridos amigos, vamos a volver después al procedimiento de candidatura. Enhorabuena a todos los candidatos por haber presentado expedientes extraordinarios. Pero, antes que nada, quisiera que conste en acta mi más profundo agradecimiento. Gracias de corazón a los 6 presidentes de las confederaciones y a sus equipos. Gracias a todos los miembros del Consejo de la FIFA. Gracias por su visión, por su valentía, por su liderazgo. Y también por haber tomado una decisión unánime para llegar a una solución consensuada, una solución histórica
un acuerdo que hoy nos permite presentarles a todos ustedes, a las 211 asociaciones miembros de la FIFA, una propuesta que es realmente única. Una propuesta que realmente sirve para unir al mundo. Todos sabemos que esto solamente ha sido posible porque hemos hecho gala de comprensión mutua, de respeto mutuo. Todos han estado dispuestos a ceder ante otros, a acercarse, y todo ello en beneficio de todos, por un bien mayor. Y precisamente estos son los valores que son el corazón de la FIFA, el corazón del fútbol, que son la base de todo lo que hacen todos ustedes. En un mundo que cada vez está más dividido, en el que parece que nunca nos podemos poner de acuerdo, es maravilloso que seamos capaces de ponernos de acuerdo en algo como esto. Es, yo creo, un mensaje increíble de unidad, de actitud positiva, que es muy necesario en la actualidad. Yo creo que esto es una responsabilidad que nos incumbe a todos. Tenemos la responsabilidad de unir y de no dividir. Y más ni menos. Y precisamente es esto lo que hacemos. Queridos amigos, nosotros la unidad la vivimos. Vivimos la inclusividad. Y vivimos el fútbol. Por ello, es importante que hagamos historia juntos, que unamos al mundo a través del fútbol y con el fútbol, y que lo hagamos el día de hoy. Muchas gracias. Así el discurso para apertura del Congreso Extraordinario de la FIFA. El presentador es el periodista argentino Juan José Buscalia, aquí en Paraguay, obviamente. Ahora se hace un pequeño corte en el video porque están lógicamente esperando el momento cumbre, que es el momento del anuncio de la confirmación de los mundiales 2030 y 2034. Ahora mencionan que están haciendo un análisis del presupuesto. Después de esto hablarán Alejandro Domínguez, Ignacio Alonso, Claudio Tapia y Robert Harrison. Así que una pequeña pausa aquí en el video, mientras todas las personalidades del fútbol siguen expectantes. Hay invitados especiales, hay dirigentes de los clubes, todos aquí mirando atentamente y escuchando lo que se va presentando en este momento. Repito, porque ahora vuelven a anunciar que ahora hacemos una pequeña pausa en el video que se proyectó y en un ratito le toca el turno de hablar a los integrantes de la dirigencia de Conmebol desde aquí, desde la ciudad de Luque. Así que nosotros esperamos ese momento y volvemos a entrar en el circuito, porque ahora hay una pequeña pausa. Se nota que están evaluando cosas de la FIFA. Explicaban que es un tema presupuestario. Sí, ahora vuelven. Escuchamos un ratito a ver si es que ya es el momento. A ver, escuchemos. Una pantalla gigante, y la verdad es que es maravilloso ver a todo el mundo en una pantalla. Ahora, en lo que se refiere al presupuesto, se pidió a las federaciones miembros que emitieran su voto antes del Congreso para determinar si aprobaban o no principios presupuestarios. Sí, hablan del tema del presupuesto de la FIFA. Si les parece, volvemos en un ratito para el momento exacto, para el momento cumbre en el cual se confirme la sede de Sudamérica para el Mundial 2030. Correcto, Víctor, ya volvemos. Tus electrodomésticos deben ser Jan, marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Eso recuerda, Carlos, muchas felicidades cuando lograron el título de 79 de Copa América. Sí, a nivel seleccionado ya hace, ¿cuánto, tanto tiempo ya. 45 años se cumplieron hoy. Mira vos, hay un asado en la quinta de Amado Pérez, ¿te acordás? Amado Pérez Castillo. Castillo en Luque hoy esta noche. Él se fue como Amado Pérez, cuando volvió era Amado Pérez Castillo. Jugó muy bien la final. Sí, jugó muy veloz era. Jugó un partidazo, tal el caso que de ahí lo compra Vélez. Y fue el único partido que jugó y anduvo muy bien.
A Isasi la agarró Papera. Amado Pérez Castillo. Si podemos hablar con uno de los... Acá tenemos acá lo que hice campeón de la Copa del 79 con el SEA de Morel, con el tanque Morel por el... Que siempre nos escucha. Sí, saludo al tanque Morel. A todos los campeones, muchísimas felicidades. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce Arco Iris. Sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas uvas o chips de chocolate. Pan dulce Arco Iris, la estrella de la Navidad. Víctor Villalba. Empieza el momento cumbre, donde van a tocar el tema de los mundiales 2030 y 2034. Habla Gianni Infantino. 3 candidaturas son elegibles para convertirse en anfitrionas de las fases finales de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y de la Copa Mundial de la FIFA 2034. Tenemos las candidaturas individuales de la Asociación de Fútbol de Uruguay, la Asociación de Fútbol de Argentina y la de Paraguay para la celebración del centenario, los partidos de celebración del centenario como parte de la Copa Mundial de 2030 de la FIFA. Luego tenemos la candidatura conjunta de la Federación de Fútbol de Marruecos, la Federación de Fútbol de Portugal y la Federación de Fútbol de España para la Copa Mundial de la FIFA 2030 y luego una candidatura única de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita para la Copa Mundial de la FIFA de 2034. En una segunda fase quisiera presentarles un breve resumen del procedimiento seguido para este punto del orden del día. Para comenzar, cada una de las candidaturas va a poder presentarse. Después vamos a ver un vídeo grabado previamente. Después del Congreso va a haber un vídeo donde vamos a presentar un resumen de la evaluación de las candidaturas, tal y como se mostró en el procedimiento de votación, y tendremos también una declaración de nuestro auditor externo independiente, vídeo. Una vez que haya concluido todo esto, vamos a pasar a la decisión formal y la designación por parte del Congreso. Ahora, podemos comenzar, y quisiera comenzar dándole la palabra a la primera delegación, concretamente a los representantes de la candidatura de la Federación de Fútbol de Uruguay, de Argentina y de Paraguay, para los partidos de celebración del centenario, y van a realizar su presentación desde Asunción, la sede de la Confederación de la Conmebol. Adelante, por favor. Ahora Alejandro Domínguez. Infantino, miembros del Consejo de la FIFA, queridos congresistas, hoy nos une un día histórico, un día de mucha responsabilidad, un día que quiero comenzar recordando a aquellos pioneros que hicieron verdad y realidad hace 106 años el primer mundial de la historia. Recordar que ese primer mundial tuvo a Uruguay como anfitrión. We cannot hear you. Hola, hola, hola. Disculpen, no les oímos. Está prendido. Hola, hola, hola. Creo que hay una pequeña falla con Zurich, principalmente porque no toca Infantino, es el que nos está escuchando. Sí, hay un pequeño problema técnico, indican. Volvemos al instante con Víctor, volvemos al instante. Este domingo otra vez explota todo con CNT, 800 millones en premios, salen sí o sí 300 millones en el pozo y por número de cartón una casa y 200 millones, todo sale sí o sí, CNT el poder de cambiarse por Emoy. 11:43. En esta fiesta Fechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. ¿Está bien, Víctor? ¿Seguimos? Arturo, ahora proponen, mientras se soluciona la parte técnica, el video que proyectan, porque se va a solucionar ahí el está tema. El centenario. Pasan un video. Sí, el centenario.
Sí, empieza el video. No sé si escuchamos para el tema es que radialmente no sé si se va a entender, pero... No, volvemos. Vos nos decís en qué momento volvemos, porque la Copa del Mundo no se jugó el primer partido en el Centenario. Se jugó en cancha de Nacional. El Estadio Centenario aún no estaba terminado. Tu casa propia te espera en el barrio que quieres estar. Aracide, el barrio Aracide, Luque y Aregua. Es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974-316-672. Enseguida volvemos a Víctor. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Y lógicamente, así como están las cosas, no es lógicamente. Se espera que el Estadio Olimpia o los domingos dice a sede del Mundial 2030. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY, Asismed toda la vida. 12:44. Los miércoles son de Farmacia Catedral. Disfruta de descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Y ahí está, Argentina, Uruguay, Paraguay, Víctor. Así es, Arturo. 100 años partidos de celebración Mundial 2030. Sigue la proyección. Esto va indicando el audio mientras va pasando el material audiovisual. Son rápidos y por sobre todo, gente que disfruta de hacer sentir al visitante como en casa. Cada país destinar sus mejores galas, hará brillar su cordialidad y abrirá sus brazos como sede centenaria, como país campeón del fútbol sudamericano, en estadios que unen lo histórico, lo monumental y lo mítico. Desde el histórico Estadio Centenario, donde comenzó la magia, cada sede contará historias únicas, relatos de sueños únicos, lágrimas derramadas, de goles que cambiaron destinos, y de generaciones enteras unidas por un mismo amor. En estos escenarios se escribe un nuevo capítulo, porque el fútbol es mucho más que un juego, es identidad, cultura y legado. Aquí, donde los cielos se confunden con la tierra, donde los ríos tejen historias y donde cada sonrisa cuenta una leyenda, seremos testigos del renacimiento del espíritu que hizo grande al deporte rey. A 100 años de esta hazaña. Enseguida volvemos a Víctor. Atención, gracias Alfredo Menini. Escuchen ustedes. Ahí estaba escuchando, Arturo, tu programa. Es como decís vos, primer partido de la historia de los mundiales se jugó en el Gran Parque Central de Nacional, ubicado en una chacra que era de una paraguaya llamada Juana Suárez, lugar donde fue proclamado Artigas jefe de los orientales. Y por eso le hicimos el homenaje este año en la Plaza Uruguaya, hasta el Monumento Artigas Nacional, el padrinazgo de parte de la plaza. Muchísimas gracias. Colabora Alfredo Menini. Víctor Villalba. Sigue la proyección del video. Y emociona al planeta entero. Este es el regreso al origen, el homenaje a un sueño que nació aquí y que ahora pertenece al mundo. El fútbol vuelve a casa y Sudamérica lo recibe como solo ella sabe hacerlo. Estamos más que listos para albergar el espectáculo máximo. Efectivamente, ya se llamaba Parque Central. Cuando dijo Germán, yo le dije que no, es 1930 ya. Así mismo. ¿El año del Mundial? Sí, desde 1900 hasta 1937. El Parque Central, sí. El Parque Central. Correcto. El futuro está cambiando. En UNIBE contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscríbete y evoluciona, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py, UNIBE te espera. Están con las imágenes, Víctor, ¿verdad? El fútbol de antes. Así es, Arturo, y se proyectaron imágenes del Estadio Centenario, del Monumental y lo que será el nuevo estadio de Olimpia. Ya en la proyección en el video, el nuevo estadio de Olimpia, la maqueta que se acaba de revelar, el estadio de Olimpia, estadio Centenario y Monumental de Buenos Aires. Ahora sí, se solucionó el problema técnico. Alejandro Domínguez. Miembros del Consejo de la FIFA, queridos amigos, señores congresistas, hoy representando a cada uno de los países miembros de la FIFA, estamos ante un día histórico. Hoy quiero recordar que hace 106 años hubieron pioneros que pensaron
en hacer y organizar el primer mundial de la historia. Y los tenemos que reivindicar, los tenemos que recordar y los tenemos que honrar. En particular, recordar que el primer mundial se jugó en la República Oriental del Uruguay. Recordar que fue el primer país que se propuso como anfitrión del primer mundial. Hoy, este Congreso, que va a tomar una decisión importante, es lo que es, porque hace 106 años se jugó el primer mundial en Sudamérica y en particular en el Uruguay. Esa primera final se jugó en el Centenario. Esa primera final tuvo a Argentina y a Uruguay como finalistas y tuvo su primer campeón del mundo, al Uruguay. Ese partido se jugó en el Estadio Centenario. Hoy no estamos decidiendo la sede de un mundial más. Hoy estamos decidiendo la sede del centenario del mundial. Es la fiesta que va a marcar a la FIFA de hoy para la eternidad. Queridos congresistas, hoy tenemos la responsabilidad de hacer historia, de recordar a quienes nos precedieron y de demostrar al mundo que, como lo dijo el presidente Infantino en su alocución, el fútbol nos une. Estamos ante una fecha histórica donde podemos decidir y demostrar que podemos hacer un trabajo en equipo, uniendo 3 continentes atrás de una pasión, uniendo a 3 continentes detrás del fútbol, atrás o detrás de la pelota. Nos complace presentar la candidatura, la responsabilidad de asumir ser sede de la celebración de los 100 años donde todo comenzó. Que toda aquella historia que se fue haciendo a lo largo de estos 100 años sea recordada en la decisión histórica que vamos a asumir hoy, presentando la candidatura de Uruguay, Argentina y Paraguay. El fútbol se vive con muchísima pasión en Sudamérica. Y nosotros, los 3 países, Uruguay, Argentina y Paraguay, estamos listos. Estamos listos para hacerlo con España, con Portugal y con Marruecos, uniendo 3 continentes a quien desde ya agradecemos, además al presidente de la FIFA, su apertura por hacer esto posible. Hoy estamos honrando el pasado, celebrando el presente, pero por sobre todas las cosas, FIFA está apostando al futuro. Muchas gracias y les deseo una decisión acorde a la historia del fútbol mundial. Aquí las palabras de Alejandro Domínguez. Vamos a ver a quién le toca el turno de hablar ahora. Está junto a Claudio Tapia, Robert Harrison e Ignacio Alonso. Habla el presidente Ignacio Alonso de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Buenas noches a la colectividad global del fútbol, FIFA. Con el permiso de mi compañero del Cono Sur de Sudamérica, quiero expresar en nombre del fútbol uruguayo nuestro profundo orgullo y satisfacción por volver a ser parte de la historia del fútbol. Deseo agradecer profundamente también a todos los que ayudaron para que esto sea posible hoy. En primer lugar, a todos los dirigentes, presidentes del fútbol uruguayo, los actuales compañeros, los que nos han precedido en las últimas décadas, porque su impulso fue fundamental siempre. A los presidentes de la República, a los gobernantes,
desde la gestión del doctor Tabal Vázquez hasta la actual del doctor Lacalle Pou, dieron el empuje institucional que refleja la voluntad de un pueblo futbolero de querer ser protagonista nuevamente de la historia como hace casi 100 años. Al presidente Domínguez, al presidente Claudio Tapia, al presidente Robert Harrison, compañeros de ruta en esta hermosa aventura, a todos los presidentes de las demás federaciones sudamericanas por su visión, por su trabajo, por su compañerismo. Al presidente Infantino y a todos los integrantes de esta colectividad global hermosa que es la FIFA y la gran institucionalidad del fútbol del mundo. Y finalmente, al pueblo uruguayo, al pueblo más futbolero del mundo, al que confunde con una simbiosis hermosa lo que es la pasión del pueblo con la práctica del deporte. A los jugadores uruguayos que han mantenido la llama del fútbol competitivo de nuestro pequeño país siempre vigente, y a todos los hinchas que forman parte de esto tan maravilloso que hoy estamos celebrando. Muchas gracias. Así hablaba Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Le toca el turno a Claudio Tapia, presidente de la AFA. Buen día, presidente Gianni Infantino. La verdad que, como lo decía el presidente Alejandro Domínguez, hoy va a ser un día histórico para el fútbol mundial, un día histórico para el fútbol sudamericano, donde, como se lo dijimos en Francia, en la previa de los Juegos Olímpicos, usted va a ser el presidente que quede en la historia, que le haya dado la posibilidad a todos los continentes en su gestión de poder tener el gran compromiso de realizar en su gestión un mundial con todo lo que representa. Este no va a ser un mundial más. El mundial del 2030 reivindica la historia de todos los mundiales, la historia del fútbol sudamericano, reivindica que no solo Sudamérica sabe hacer talentos, podemos tener muchos de los mejores jugadores del mundo, sino también reivindicar a las selecciones campeonas del mundo, la historia en donde nació el primer juego de ese mundial en el cual nuestros compañeros uruguayos se coronaron campeones. Pero sin duda agradecerle a todos los congresistas, agradecerle a cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo que nos han acompañado, que sin duda, junto al presidente Domínguez, que hoy parece que fuera muy poco o muy corto el trabajo, pero hoy se cumplen 6 años de que iniciamos este sueño, y que quizás en algún momento parecía que se nos iba de las manos, que quedaba lejano poder realizar esta reivindicación del fútbol sudamericano, siendo organizadores del Mundial 2030, en donde nos enseñó y nos dio la posibilidad de creer en grande y de sentirnos que no solo se reivindica la historia, que no solo se compite en el mundo para ser organizadores de un mundial con una gran economía, sino donde los valores del fútbol mundial se reivindican. Y nosotros hoy nos encontramos con esta posibilidad que, si Dios quiere y los congresistas nos acompañan, podremos ser en nuestro país organizadores de este mundial. Decirle, presidente, que este mundial es muy representativo para nuestro país, para la Argentina. Este va a ser el primer mundial de la democracia en nuestro país, y todos saben por qué lo digo. Sin duda que para los campeones del mundo, para los argentinos y argentinas, tiene muchísimo valor. Agradecerle a todos los funcionarios de mi país, porque sin duda desde el primer día no solo han realizado la tarea
administrativa para que podamos postularnos, sino que lo han acompañado, como lo están haciendo acá, presente Paraguay, y decirles a todos los congresistas que el Mundial de 2030, conjuntamente con Uruguay, con Paraguay, con Portugal, con España, con Marruecos, va a ser una clara demostración de que el fútbol mundial une. En donde usted decía de que el fútbol une, tiene razón. Muchas veces nos cuesta muchísimo no ponernos de acuerdo, pero sin embargo hoy estamos demostrando el poder y realmente lo que representa el fútbol mundial para todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, y espero que todos juntos sigamos construyendo para hacer un fútbol mejor. Muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, presidente Alejandro Domínguez, por darnos parte y por hacernos parte de este sueño. Muchas gracias. Así Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y ahora le tocará el turno a Robert Harrison, presidente de la APF. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas. El presidente Gianni Infantino, Matías, secretario general, a los miembros del Consejo, a mi querido amigo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a los señores delegados de cada uno de los países, mis compañeros de sueño, tanto Chiqui Tapia como Nacho Alonso, la verdad que contento de poder estar aquí presentando la candidatura de Paraguay conjuntamente con Argentina, Uruguay, España, Portugal y Marruecos. Estamos muy agradecidos, esperando ya que pueda terminar la jornada donde podamos ser parte de esta gran fiesta, porque para nosotros esto sin duda reviste un hecho histórico aquí en Paraguay. Paraguay está preparada y va a estar más aún en caso de que el Congreso Extraordinario de FIFA así lo considere. Y coincido también con Chiqui, con las palabras tuyas, Gianni, que el fútbol es unión y ha podido tener esa visión de unir 3 continentes, 6 países donde se respira el fútbol. Y Paraguay no quiere quedar fuera de la fiesta, y es por eso que gracias al empuje del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hemos podido acercar nuestra propuesta de candidatura y queremos recibirle aquí en Paraguay a todo el mundo del fútbol mundial. Así es que muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias a todos los señores delegados y muchísimas gracias a nuestro querido Paraguay. Así hablaba Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Aplaude Gianni Infantino a través del monitor y habla otra vez el presidente de FIFA. Estas palabras tan emocionantes. Thank you very much. I would now like to give the floor. A continuación quisiera brindarle el uso de la palabra a los representantes de la candidatura conjunta de la Federación Marroquí de Fútbol, la Federación Portuguesa de Fútbol y la Real Federación. Ahora van a dar uso de la palabra a los presidentes de la Federación de Marruecos, de España y de Portugal. Si les parece, volvemos. Enseguida volvemos, Víctor, y quiero que comprendas, enseguida volvemos contigo. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escribinos al 0983-604-300. En el 2030, Argentina, Uruguay, Paraguay. Así Muy bien. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo y garantía de Electropar. Después volvemos a vos, Víctor, sí, para un resumen. ¿Te parece, Víctor? Perfecto, Arturo. Lo que sí quisiera volver al momento del anuncio, Sí. porque cuando van a confirmar seguramente esto será algarabía y ahí volvemos. ¿Cómo no? Nos avisa, por favor, gracias. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. ¿Qué espera Cerro? La pregunta. ¿Plan A, plan B
plan C. En ese plan está Gustavo Costa. Ayer lo que dijo Gustavo Costas. ¿Qué pasa, Gustavito? Que a la espera está no, algo hay ahí, porque cuando le dicen a Gustavo es que él está como oficialismo y la oposición como candidato, él nos dice, qué bien, y hace una recordación al 66, 67, dicen adelante, cuando enfrentó a Celtic, después menciona 88, menciona antecedentes que a él no le dejaron bien clara la película del Racing. Escuchemos a Gustavo Costa. Estamos contentos y bueno, la verdad entusiasmado y bueno, y feliz porque la gente de Racing está feliz y bueno, del logro que logramos y bueno, hay que seguir. Hay que cambiar el chip, decías el otro día. Sí, hay que cambiar el chip y bueno, prepararnos. Seguro que esto te cuesta, como yo le digo a los chicos siempre, esto cuesta porque la gente está loca, sigue pensando en lo de la Copa. Fue una lástima porque era un campeonato que yo pienso que podíamos haberlo ganado, estar ahí. ¿Sentís que se quedaron sin nafta desde lo mental, desde lo físico? Yo pienso que son partidos, el fútbol es así, lo que estoy contra Estudiantes nos mató ese partido, me parece, que porque los chicos dejaron todo, no es que no corrieron, que corrieron, metieron, y tuvimos esa desgracia de que hicimos 2 goles en contra, nos pegaba la pelota pero no se le puede decir nada a los chicos, la verdad que contra Rosario, por ejemplo, hicieron un partido bárbaro, cuando yo pensé que no íbamos a poder levantar las piernas, la verdad, dejaron todo, y lograron lo que queríamos todo, me parece. Más allá de las elecciones del día domingo, gane quien gane, hay Gustavo Costas en 2025, las dos listas se expresaron, obviamente, para que vos continúes. Sí, no quiero hablar de eso. Yo digo que no hay, a tu compañero decía hoy, que no hay que equivocarse. En 1966-67 salimos campeones del mundo, logramos los ídolos, esos son para los ídolos. Lograron con Pisuti, con José, lograron algo inmenso y no pegamos el salto. En el 88 teníamos un equipazo y logramos algo después de 30 y pico de años y también nos pasó lo mismo, no pegamos el salto. Y espero que esta tercera vez, sea quien sea el técnico, sea quien sea el presidente, hay que pegar el salto. El Racing necesita ese salto. No, yo sé, niño, que cada uno tiene su gusto. Yo no sé por qué no afirma y dice qué contento. No puede por ser como es él. Él es muy noble en sus declaraciones, es que habla mucho con el corazón. Y no te olvides que creo que fue con una nota contigo, que ojalá esto que ganó se proyecte lo que dice, que signifique algo más grande para Racing a nivel internacional. Yo entiendo. Y eso es lo que repite ahora, que del 67 no pegaron el salto internacional y en el 88, que pasó 21 años, tampoco pasó eso, que no vuelva a pasar eso. Es lo que quiere un proyecto. Y no, como están las elecciones, lo que yo entiendo, él está con Blanco por lógica, sí. Pero él no quiere jugar ese partido, entonces él se abre. Él hace pero le dice, en los dos casos, no se equivoquen, dice Diego, ¿cómo se llama? Milito y Blanco están con que sigan el cargo, dice. Sí. Yo te puedo responder, me alegra mucho que me separe la política y que mi trabajo sea bien considerado, pero él no dice otra cosa. Claro, aparte de él deja un margen que él pueda decir, no, este proyecto no es mío y me voy. Él puede decir algo, puede. Claro, él no afianza. ¿Vos una ventanita abierta. Si gana Milito, tengo mis dudas. Yo también. Porque políticamente no te puede decir, claro, no voten por él. Porque hay cosas internas que nosotros desconocemos. Pero Milito le criticó. Ahí va a buscar al niño las críticas después de la Sudamericana. ¿O qué jugador se enoja? Solo que hoy habló en D-Sport y dijo: hablé y me junté con Costa, escuché lo que dijo ayer y me representa. En cuanto a las declaraciones, es el momento de dar un salto de calidad. Muy bien. Y es bueno saber que estamos alineados. Pero es discurso político también es. Quería que escuche de mi boca nuestras ideas. Claro, no puede ir en contra de Costa, que es del pueblo. Pero independientemente de eso, si vos sos Milito, le vas a contratar a Costa.
¿Para qué vos va a arrancar con el pie izquierdo? Ponerte la gente en contra. ¿Qué te ocurre a vos? Inteligente, Arturo Pero Mestalla. esta es una respuesta El primer política. contrato que- Pero es una respuesta política. Lo que hay que preguntarle a Gustavo Costa. Gustavo, ¿vos estarías de acuerdo con Milito? Esa es la pregunta. Sí, pero hoy no te va a contestar. Porque es el domingo la asamblea. Y él quiere que gane Blanco. ¿Sabe por Por qué? ser como él dio. Y que gane Blanco continúa creemos que con la sí. misma Se política. dio cuenta- Creemos que quiere que gane Blanco. Pero Para ¿para que qué gane. viene esto? Parece que Se usted... dio cuenta ¿En Milito, qué idioma quiere que esté? ¿En porque en la portugués? primera intervención que dio contra Costa, o que Bueno. dio de Costas, el público lo tomó como que... Pero en Racing pueden hacer lo que quieran. Yo lo que estoy haciendo es une con flecha. Si nos dijo a nosotros Gustavo Costa, te ofrecieron de Paraguay, y él dice, no me acuerdo, Claro. que sí que le ofrecieron Claro. el cargo de técnico. Y déjame preguntarte esto, ¿se manejó tu nombre en Paraguay para que vuelvas o no? No me acuerdo ahora, Arturo. No me acuerdo ahora. Súmate a la comunidad del trabajo JMS, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMS Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Cambia un asadito de la esquina por un espetinho perto da praia. Petrobras premia te lleva a Brasil pagando 200.000 desde la app. Generarás cupones para participar de uno de los viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Más info en petrobrasdistribución.com.py. Las mejores ofertas navideñas en Bristol. Hasta 50% de descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Puedes ser el ganador de 100 millones en efectivo. Una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pues si podemos ir a Víctor y ya le hacía alguna novedad en esto, porque... Oye, pusiste lo de Alfaro. Lo de Costas. Al aire. ¿Quién le llamó? Ayer confirmaba en Telefuturo... No, cállate, Arturo. Esperan a Gustavo. Ayer confirmó... No tenés el teléfono de la señora de Gustavo Costa. Pedirle por favor. Ayer... a la noche hablamos con el doctor Ditore, presidente de Libertad, y nos confirmaba lo de Sergio Aquino, que ya sabíamos que continuó en el cargo, y agregó a la pregunta nuestra, no es que agregó, sigue el mismo cuerpo técnico. Sí. Quiere decir que Sergio Aquino continúa en Libertad. Si es como dice Germán, en un momento dado se mencionó lo de Costa Libertad y Cerro. Así es. Pero cuando él dice no me acuerdo, es porque no quiso tocar el tema. Claro, irónicamente dijo no me acuerdo, porque se sonrió y todo. Y bueno, ese es el tema. Pero él admitió que le llamaron. Sí, seguro. Entonces le llamaron de Cerro, a Libertad le llamaron de los dos clubes. Es que es un técnico apetecible, más para acá, para el fútbol paraguayo, Arturo, que lo conocen, ha sacado títulos, viene Conoce el medio. Viene a salir campeón. Bueno, fue el sudamericano. técnico que más tuvo tiempo en Cerro, él y Troglio. 2 años y Claro. medio cada uno. Y ganó títulos. Y bueno, por eso digo, ¿por qué se demora tanto el técnico de Cerro? ¿Cuál es la razón? En ese hubo. ¿Cuál es la razón? Plan A, plan B y plan C. Yo creo que... ¿Se planes que va a tener para elegir un técnico? No. Yo creo que no se animan a tomar la decisión y buscan lo que puede pasar en un futuro cercano. Acá hay el primer análisis que hay que hacer es qué es lo que quiere Zapac para este último año. Jugarse la vida para seguir siendo el presidente de Cerro, ¿no? O un agente que él quiera que sigue. Para eso tiene que gastar, tiene que invertir en un gran cuerpo técnico y también en algunos jugadores o en algún refuerzo. Si él tiene decidido irse dentro de un año, entonces no va a jugarse o no va a jugar ese partido. Ese es el primer punto. Ayer se hablaba con fuerza lo de Martínez y llegaba el director deportivo, por llamarlo de alguna manera, Gremio, el manager. Ahora yo digo, el contacto de Martínez tuvo que haberse dado mucho antes que esté el manager. Sí. ¿Por qué? Viene por el lado del manager, dijeron. Esas son cosas. No hay que Weiner es el que lo trae. Yo hago yo no creo en 24 horas que el nominado en el sábado ya estaba, no sé. Me es muy difícil creer en el mundo del fútbol, porque en el fútbol todos creemos, y es verdad, todos creemos y estamos convencidos que sabemos algo. Entonces el dirigente, y sobre todo en el fútbol de nuestro país, los dirigentes
todos quieren el cargo del fútbol, porque eso es lo que te realza y te resalta, y todos opinan de eso. Entonces yo no puedo decir que Zapay y todo su entorno cercano le diga al director deportivo, no tenemos ningún candidato, buscá vos y proponenos vos. Lo que dijo ayer Petenquil, dijo 3 candidatos. No, por eso te digo, pero ya fueron vistos por la directiva. Sí. Entonces, no es que él va a decidir. Él puede opinar de los 3 que ustedes me dicen. Para mí tiene estas condiciones, este y este. Son así, según referencia de jugadores que jugaron con él. Que esos jugadores tienen que ser tus amigos, o que vos tengas una gran afinidad con él, para que te cuente la verdad. Porque si no, todos son fenómenos. ¿Y por qué se espera tanto, Cerro? Eso no es mi pregunta. ¿Hace cuánto se fueron a la Argentina? Yo creo que viene más por el lado de los candidatos, o sea, de los... Por ejemplo, hasta el jueves, lo de Pellegrino estaba... No, yo me aparto de Pellegrino. La información que yo tengo. Respeto, yo me aparto de Pellegrino. Vos ya dijiste mucho antes. No, yo ya me aparto de Pellegrino, yo ya me aparto de él. Por eso digo, hasta el jueves, para mí, la información que yo tenía era lo de Pellegrino. Después, hay una negativa el jueves de la gente allegada a Pellegrino. Para vos. Sí, para mí hace 15 días terminó lo de Pellegrino. Bueno, y que dicen no va a ir. Entonces a partir de ahí empiezan a ver otro candidato. O el B. Yo lo que digo es, si nosotros queremos analizar el tema, tenemos que analizar desde nuestro punto de vista, porque después estamos analizando versiones y todo el mundo tira lo que cree, algunos con seriedad, otros sin seriedad. Entonces no, Pellegrino, entonces no nos sirve eso. Por eso mi pregunta, como dice con Carlos, la pregunta es A, B y C. Claro, eso nomás. O si no, vos tenés razón, yo tengo razón, yo dije antes, vos dijiste después. Vamos a entrar en ese juego. Lo que por lo menos dijo Weiner ayer fue eso, o sea, que tenía esas 3 opciones que en el pero resto no de la dice, semana pues. ¿Y quién el argentino porque se cuida. ¿Para qué se fueron a la Argentina? A tomar café en Callao y Cancayo. Lo de Diego Martínez. La primera situación para que se fueran a la Argentina es para reunirse con él, con Weiner. Pero eso no, fue uno. Y después los otros. Pero después, ¿qué pasó? Una vez que le eligieron al gerente o al manager deportivo, es él el que se va a encargar. Así como dijo en un momento el tema de los refuerzos que están contra reloj, que es el técnico el que va a definir los refuerzos. Te hago una pregunta, niño. Hipotético caso, no es expresión de deseo. ¿Qué pasa si Cerro no consigue lo que quiere? Ayer dijo Petenquil, apertura, clausura y Copa Paraguay. Y ocurre que dudan en el técnico. ¿Sabes lo que se va a decir? Sí, pues sí dudaron tanto luego en traerle al técnico. Sí, la duda luego fue dirigencia. Están contra el reloj, eso sí. Y bueno, yo no sé si hay duda con el técnico. Yo creo que el técnico elegido tiene dudas de venir. Martínez. Esa es la información que yo tengo. Porque lo llamó la dirigencia directa antes de que cierren con el director deportivo. Pero él está en duda. Primero porque tenía otras propuestas. A la puta. Perdón, si vos estás en duda de venir, yo te digo, ¿dudas? No te traigo. Pero eso es lo que él manifestó al entorno que... Yo no te estoy desacreditando, Germán, lo que digo que... Si hay una persona que tiene dudas, yo no lo contrato. Yo tampoco. Y bueno, así nomás. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. No va a hablar Antonio Vareiro. Llámale para Gustavo Bobadilla, que está en el país, por favor, integrante del cuerpo técnico de la medida que va al equipo peruano, Runa. ¿Clasificó a la Copa? La Sudamericana. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Libertad, un ejemplo. Claro. Pudiendo traer, dice, no, espera. Sergio Aquino. Sí, pero el Libertad tiene chance de equivocarse. Cerro no. Estoy de acuerdo. ¿Y por qué la duda, más a mi favor? Gran remate de la Municipalidad de Asunción. Se procederá a la venta en pública subasta de un inmueble individualizado como fracción a 3 de 4 hectáreas de superficie del distrito San Roque Capital, ubicada en la costanera norte de Asunción. El remate será el día 18 de diciembre del 2024 a las 9 horas en el local de Salón de los Intendentes del Palacete Municipal. Info sobre ubicación, imágenes, bases y condiciones en rematespy.com o al teléfono 0986-128-777. Dice Diego Martínez que lo que le pasó en Boca no quiere que le ocurra en Cerro en caso ¿qué? ¿Qué te comenté, Carlos, antes de entrar al programa? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Él está buscando otras opciones porque él viene de una mochila muy pesada, lo de Boca, y quería algo como más tranquilo. Por eso él fue ofrecido a Libertad, y a él le gustaba Libertad. Pero a Libertad le dijeron, no, hay que esperar qué pasa con la Copa Paraguay, porque si gana va a seguir el mismo entrenador que está. Y después salió de Cerro. Y posiblemente a Libertad le ofrecieron él.
Claro. A Libertad le ofrecieron a él. Sí. No es que Libertad le buscó a él. No. Lo ofrecieron. El trabajo de los empresarios. Sí, 100%. Ahora, si él piensa eso y ya circula, ya hay versiones, Cerro tiene que tomar una decisión. No. Si duda en venir porque hay presión, mamma mía. No, lo que dice, digo, que emocionalmente es claro. Sí, no, y aparte dice que es un año que el tema político, muchas cosas. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo anda, Diego León? 17 años tenés, Diego. Sí. Ayer estaba diciendo Juan Carlos Petengui, vicepresidente de Cerro, que hay que esperar para tu transferencia al exterior, Diego. Y la verdad que no puedo hablar tanto, tienen que hablar con el jefe de prensa y con los de Cerro para que se pueda hablar. Vos no podés hablar de tu transferencia. No, yo no. Tiene que hablar con él tiene que autorizarlo. Bueno, Diego, entonces vamos a hablar del campeonato, cómo te sentís vos, contanos. Y grupalmente queríamos salir campeón, obviamente, y en lo individual me llegó muy rápido todo y contento también con eso. ¿Cómo se mantiene emocionalmente todo lo que hiciste vos, Diego? Tu presencia en primera, después te voy a ser franco, de un altísimo rendimiento, algo pasó, después volviste. Eso lleva su tiempo de adaptación, Diego. Y sí, me estaba preparando para esa oportunidad y lo aproveché. Diego, también sos consciente, supongo, de que para que se dé esta transferencia de la que se está hablando, que vos no querés hablar y respetamos, pero digo, hay que mantener ese nivel hasta junio del 2025. Sí, así mismo. Porque ahí se abre esa ventana importante y tiene que ser un semestre muy bueno para vos. ¿Sos consciente de eso? ¿Te estás preparando mental y físicamente para este semestre que puede cambiar tu vida? Sí, claro que sí. Como grupo vamos a dar nuestro 100% cada uno para poder salir campeón este semestre. Bueno, ¿y están esperando al técnico en Cerro, Diego? ¿Aún no se dijo quién? No, y como te dije, no puedo hablar yo de eso. Diego, hablando un poquitito de la posición, ¿a quién tenés como espejo en el puesto? ¿Algún lateral internacional, paraguayo? ¿En quién te fijas allá en la posición, Diego? Y Marcelo, yo tu idea eso, Marcelo. Diego, y supongo que cuando eras chico, no sé, veías ahí a Cristiano Ronaldo en el Manchester United, a jugadores que pasaron por allí, esa institución y ese equipo tan emblemático del mundo del fútbol. Un sueño para vos, supongo, ¿no? No voy a hablar de eso. Sí, el sueño de todos, jugar en esos clubes. Y bueno, Diego, y la selección a la espera, ¿verdad, Diego? ¿Qué? Que en la selección también seguramente quisieras estar. Sí, claro que sí, ese es un sueño también, poder vestir la camiseta de la selección. Y bueno, Diego, muchísimas gracias y éxito para el futuro. Gracias, Diego. Dale, igualmente. Gracias, Diego León. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo din din don y ofrecemos combos de fin de año para ofrecer a tus empleados, amigos, a alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Sarabí, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunicate al 098-5708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carne. De hecho, Luis, está todavía ahí para llamarla a Vito en el Congreso. Por favor. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Lo de Abel Paredes no es nacional. No es nacional. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Clásico Bicec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Es decir, voy a ir hasta el bloque de la noche. Abel Paredes, nadie habló de nacional. Este diciembre ahorra con Bangkok. Jueves 12 de diciembre tendrás hasta 30% de reintegro con tus tarjetas de crédito y pagos QR para comprar todos los productos que quieras para tu gran cena de fin de año. Bangkok crece desde la raíz. Víctor Villalba.
Gracias, Arturo. Ahora hay un pequeño break en la importancia, por así decirlo, de lo que sucede aquí en Luque, porque ahora es el turno de presentar la candidatura para Arabia Saudí, ya el Mundial 2034, por eso se dio un pequeño tiempo de pausa en este momento, donde veo que algunos directivos se levantan para saludar a otros, algunas personalidades del fútbol que estaban recorriendo por esta zona. Vamos a tratar de movernos en el rango que podemos, a ver si podemos hablar con los invitados especiales mientras esperamos las novedades o lo que tiene que ver, en este caso, con la continuidad y, por supuesto, la confirmación de la sede de Paraguay para el año 2030. Veo, por ejemplo, aquí a la distancia Toro Acuña, se están sacando fotos en este momento. Pumpido, está cerca Ruggeri, Lugano, Cafú, otra de las personalidades que acaba de llegar. Está Mario Alberto Kempes, ahora lo invitan a Roque para sacarse la foto. Está el Toro Acuña, Paulo da Silva, mientras, repito, se va dando este break aquí en el evento en la Confederación Sudamericana de Fútbol. A ver si se quitan las fotos, tratamos de sacarle algunas palabras, por lo menos si es que vienen otra vez hasta esta zona, porque entenderán que la movilidad es un poco reducida en este sector. Voy a ver si puedo interrumpir aquí. Veo Bonet está hablando con Pedro Saravia, si es que podemos hablar con ellos. No quiero ser irrespetuoso en lo máximo. Carlos, te puedo robar 2 minutos. Estamos en directo para Fútbol en lo Grande, Radio Monumental. Carlos Bonet, gerente deportivo de Nacional. Primero, Carlos, lo que es el evento, hablando de esto, algo histórico que se puede confirmar en las próximas horas para Paraguay. Sí, muy lindo, ¿no? A punto de confirmar, como decía, espero que así sea y que, bueno, con ansias, y que, bueno, que se pueda realizar este mundial tan importante para todos, y si no solamente para Paraguay, sino para Sudamérica también. Carlos, ahora hablando de Nacional, si hay alguna novedad ya en cuanto a incorporaciones, jugadores que no continúan. Sí, tenemos ahí, estamos en estos días, vamos a estar informándonos sobre eso, pero bueno, estamos trabajando un poco. Ayer nos juntamos justamente con el presidente y con el entrenador para ver lo que se viene para de cara al 2025, ¿verdad? Pero bueno, en estos días vamos a estar dando los nombres también. Gustavo Caballero es uno de los apuntados para ser transferido. Él podría también. Por supuesto, sí, uno de los que ha demostrado sus condiciones, y yo creo que todo está a la vista de eso, ¿no? Y es uno de los jugadores potables, vendibles de la institución también. Hicieron el intento por Abel Paredes. ¿Cómo está esta situación? Y estamos en eso, veremos, ¿no? Más adelante le daría con certeza un poco, porque estamos pendientes para unas cositas también ahí. Lo último, para no robarte más tiempo, los que están a préstamo, por ejemplo, Rivas, Cara, ellos se quedan en Nacional, vuelven a hacer... Rivas finaliza el préstamo, y bueno, lo de Fabricio Cara, la idea es que ya tiene contrato con nosotros, pero la idea es continuar con eso, así que bueno. Para no olvidarme, Carlos Arrúa, Carlos Espíndola... Vuelven a la institución, y bueno, de ahí vamos a ver... El profe los tiene en cuenta, así que dependemos de eso. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Bonet, gerente del Club Nacional, aquí en este sector. A ver, vamos a ver, justo quedaron para la sesión de fotos. Está, repito, Roque. Víctor. Señor. Volvemos un ratito contigo, ¿sí? Víctor. Sí. Volvemos contigo, estamos con Daniel Vila, presidente independiente de Rivadavia, y volvemos a vos, ¿te parece? Perfecto. Gracias, muy amable. Señor Daniel Vila, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, acá estamos. ¿Usted cómo anda? Todo bien, todo bien. Daniel, Parsacú, ayer estamos leyendo Twitter del colega Merlo, y habló de una probabilidad de Kevin Parsacú del Olimpia a Independiente Rivadavia, y que, señor Vila, ustedes quieren a préstamo y Olimpia quiere venderlo. Si nos puede responder, por favor. No le entendí la primera parte, discúlpenme si me cortó. Que ustedes están interesados en el delantero de Olimpia, Kevin Parsacú. Sí, bueno, hay algún interés por el delantero, no lo estoy trabajando yo, lo está trabajando la gente de scouting y la gerencia de deportes del club. Ah, correcto, porque decía el colega Merlo en su espacio X que hay un interés y que ustedes quieren a préstamo y que Olimpia lo quiere vender. Quiere decir que lo están manejando otra gente y no precisamente ustedes, Daniel. No lo estoy manejando yo personalmente, lo estoy manejando, como le digo, desde la gerencia deportiva del club. Romero anda muy bien arriba, ¿eh?
Sí, por supuesto, sí. Tenemos la suerte de que todos los jugadores de su país que han venido a jugar en nuestra institución, la verdad que han rendido muy bien. El caso, bueno, ni hablar de Alex Arce, ¿no es cierto?, que está triunfando ahora en la Liga de Quito, pero tenemos la suerte de que sus compatriotas rinden mucho en nuestro equipo. Si fuese transferido a Europa Alex Arce o al fútbol inglés, ¿tiene un porcentaje Independiente de Rivadavia, don Vila, don Antonio, don Daniel? No tenemos ningún porcentaje. Fue vendido en su totalidad a la Liga de Quito el año pasado, a principios de este año. Bueno, quiere decir que ya estamos hablando sobre el caso Kevin Parsacud, está Iván Villalba, está Jorge Sanguínea, está Freddy Vera, Fernando Romero, paraguayos en Independiente. ¿Se lleva alguien más aparte de Parsacud si sale? No, por ahora estamos esperando que termine el lunes el campeonato. Tenemos la última fecha en Mendoza y bueno, a partir de ahí ya seguramente se van a encargar negociaciones con más solidez, con más firmeza, porque bueno, hasta ahora no es prudente avanzar sobre negociaciones cuando el campeonato todavía está jugándose. Sí, señor, y comprendemos. Daniel, nos ponemos al tanto con el presidente de Independiente Rivadavia. Muy amable, Daniel. Muy amable usted y que tenga muy buenos días. Gracias, 12:29. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. No maneja lo de Parsacú, que ya decía el colega Merlo. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Seguimos en el momento de pausa. Voy a moverme un chiquitito hasta donde se pueda llegar, por lo menos, para no, en este caso, romper el protocolo, porque es un momento simplemente de pausa. Nos aclaraban que después, al terminar el evento, vamos a poder hablar sin problemas con los protagonistas, pero mientras tanto, voy a ver quién se liberó, así tenemos la oportunidad de charlar con alguna personalidad del fútbol, mientras aguardamos que sigue pasando, dicho sea de paso, lo de la candidatura de Arabia Saudí para el Mundial 2034. Lo veo a Pedro Sarabia, está hablando con el Tigre Ramírez a unos metros de distancia, está en un grupo grande Diego Barreto, Antolín Alcaraz, todos charlando entre ellos. A ver, aquí veo a Pedro Sarabia por esta zona. Se liberó, me acerco a Pedro Sarabia para escuchar lo que va diciendo. Pedro Sarabia, lo escuchamos. ¿Cuánta nostalgia también el hecho de estar en mundiales? En tu caso te tocó estar y ahora también presenciando un evento tan importante con tantas figuras. Sí, de seguro que para nosotros sería una satisfacción conseguirlo, ¿verdad? Es algo anhelado y bueno, esperando ese momento, ¿no? Pero en cuanto a lo tuyo, en cuanto a tu situación, ¿estás analizando ofertas? ¿Recibiste algo concreto en los últimos días? Sí, he tenido siempre conversaciones con directivos, en el cual siempre doy mi punto de vista, el sistema de trabajo, pero bueno, yo creo que un profesional cuando ha hecho bien las cosas seguro que tiene que estar pendiente y bueno, esperando el llamado para concretarlo, ¿no? ¿Estuvo cerca lo del general, profe? ¿No se llegó a un acuerdo finalmente? Así fue, he tenido una reunión con el presidente y su hijo. Bueno, siempre le digo, esto es fútbol, no descartamos la posibilidad de algún momento dirigir Mallorquín. ¿Sí no hubo un acuerdo económico o no hubo entendimiento en el tema del proyecto y lo que buscan como cuerpo técnico? Creo que ya es secundario, ¿verdad? Acá lo que hay que apuntar es que lo bueno es que se hizo de manera presencial, se ha hablado de la mejor manera y bueno, cada uno sabe lo que en el momento o en el futuro nos depara, ¿no? Gracias, Pedro, gracias. Así Pedro Sarabia también manifestando el tema de General Caballero de Mallorquín. Aquí lo veo a Cristian Riveros, hablando con Diego Gavilán, con Justo Villar. Ahí Cristian Riveros. Cristian, a ver, ahí Cristian Riveros va a hablar aquí, justo hablando con Villar. Escuchamos a Cristian Riveros. O armando algún proyecto ya, ¿no? Sí, realmente una charla más amena que más que nada. Encontrarte siempre es bueno, así que estamos compartiendo y pasando un momento agradable. Ahora te pregunto, Cristian, el hecho de cómo ve a la selección hoy día, ¿cuánto extrañas estar, por ejemplo, dentro de un grupo así? Porque les tocó también estar en las buenas y en las malas, y hoy día de la mano del Faro la selección como que está repuntando notablemente. Sí, no, la verdad que después de mucho estamos emocionados, ¿verdad? Contentos con la selección. Yo creo que
no se estaban dando los resultados y teníamos siempre jugadores de calidad y los resultados no se estaban dando, ¿verdad? Hoy día es totalmente diferente, estamos otra vez en el camino a la clasificación, así que esperemos que continuemos así y el año que viene podamos llegar a ese objetivo que todos queremos. Cristian Rivero, ¿1 año más, 2 años más, 3 años más en el fútbol? No, todavía no sé, en realidad tengo una reunión pendiente ahí en el club y después vemos, así que por ahora disfrutar de las vacaciones y después en unos días seguramente vamos a ver bien. Pero querés seguir jugando, porque había un rumor de que podía ser tu último partido en la final de Copa Paraguay, ¿eso no decidiste todavía? No, todavía no decidí, lo sigo pensando, realmente fueron solamente rumores, de mi boca no salió nunca, entonces, pero obviamente que a esta altura eso es una posibilidad, así que no significa que no pueda pasar, pero estoy pensando en estos días, seguramente lo vamos a definir. Incluso se dijo que podría jugar en Cristóbal Colón de tu ciudad. ¿Es así o a tal punto que, no sé, algo muy lejano todavía? No, yo creo que mi carrera va a terminar en Libertad, ya sea ahora o un poquito más adelante. Esa es la decisión que ya tomé hace un tiempo atrás, así que en estos días vamos a definirlo bien. Pero físicamente estás por lo menos para seguir 6 meses más. Me siento bien, la verdad que me siento bastante bien, pero obviamente que hay que ver también los intereses del club, no solamente es lo que yo deseo, así que hoy estoy más para ayudar en el club, así que si se puede bien y si no seguramente vamos a pensarlo bien a ver qué hacemos. Gracias. La palabra de Cristian Riveros, así escuchábamos de la propia voz del jugador. Quiere seguir jugando, dependerá de lo que resuelva con Libertad, pero está para continuar en la actividad profesional. Él mismo se encargó de cortar con el rumor que indicaba que podía ser lo último para él. Ahora me parece que se va a venir el anuncio en instantes más, porque nos hacen el gesto de que nos vayamos acomodando de vuelta, así que en un ratito volverá la parte principal, porque insisto, se hizo la presentación 2030, 2034 terminó hace un ratito, hay un pequeño corte en la señal, en este caso una pausa dentro de la transmisión del Congreso Extraordinario, y me parece que en minutos más será el momento cumbre del anuncio que Paraguay será una de las sedes del Mundial 2030. Correcto, ya volvemos con Víctor. Colonia Vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Hasta la noche de ayer no había nada a ver Paredes, es decir, no se comunicaron, no había nada. Parece Olimpia. Hasta el 15 de diciembre, descuentos increíbles al contado, hasta 15 cuotas en todos los productos Jam de calidad superior. Boyani Esquina, Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Con tus compras participas de la camioneta Ford Explorer 0 kilómetro. Y 100 premios más. Tu Piru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 12:36. Se presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Gracias a su planta de última generación y profesionales, cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Con la evolución de los cementos. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu caso o negocio. Compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Si no salió lo de Capazo, ¿quién va a ser el central de Olimpia? Porque va a tener que incorporar, pues. Qué raro que no. Es raro que no hayan cerrado. Que no la hayan cerrado. Es que no quiere préstamo, Vasco se mantuvo. Queremos la plata en la transferencia. Pero 1,5 millones, como decía Carlos, para mí no es caro. Y ahí, es un jugador que además tiene 26 años. Claro, proyección. Y ahí surge como posibilidad Robert Rojas, por ejemplo. No, pero no puedes comparar la fortaleza física de Capazo con la fortaleza física de Rojas. Juego aéreo. Mucha diferencia. Sinceramente me sorprendió. Ahí tiene que jugar Rojas a la derecha, tiene que pasar el otro a la izquierda, ya se le complica porque Junior rinde menos a la izquierda, Rojas a la izquierda no juega, Rojas no impone presencia, un equipo grande necesita eso. Olimpia tiene que romper la inhibición primero. Sí, también. No, el problema de Olimpia no es los 2 millones, el problema es que si rompe la inhibición Olimpia tiene que contratar. Sí, claro, pero entonces necesita 5. Sí, puede ser 6. El tema es cuando dice limitado, guste o no guste, lo dijo el propio gerente. Vos podés decirle cómo un gerente del club, y eso es lo que dijo.
Y dijo más Cotonovés, no es que yo sea representante de Cotonovés, término argentinístico, nos vamos a vender uno primero el campeonato, dijo. Así yo te digo. Fue una declaración inteligente, pero él sabe internamente sabe que Olimpia necesita. El hincha de Olimpia quiere la copa de vuelta. Pero, aparte fue un jugador clave que pasó en el año de Olimpia. Digo nomás. ¿Por qué no le prestar el dinero a Olimpia? No, porque si lo tengo, no se lo prestaría tampoco. Cada uno sabe que se haga cargo de. ¿Por qué me chatás así, hermano? Me puede chatar. Hombre, ¿por qué me chatás así? Es fácil de afuera. Pero un jugador que te rindió, Arturo, haz el esfuerzo, ve la manera. Perdón, volvemos a yo sé que no es mucho decir, bueno, 1,5 millones es el valor de mercado de un central hoy, de un central término medio, pero en este momento para Olimpia es muchísimo. No tiene 1,5 millones. Pancho, fue muy importante. Yo entiendo. A él, a Olveira, es un jugador importante, lo tenés que asegurar. Es difícil, Germán. Olveira, por ejemplo, sí haría ese esfuerzo. Que no del todo importante, sino Olimpia iba a terminar haciendo el esfuerzo. Ahí voy. Si te parece muy importante, poner la plata. O sea, es hasta una parte. Se ve que para Olimpia no fue muy importante. El planteamiento que hay que hacer. Hagan ustedes la colecta para Olimpia. Pero un ratito, por favor. Disculpame, Carlos. Hagan la colecta para Olimpia. Llámele a Cotonovés. Diga acá lo mismo. Tranquilo, Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Se acerca hacia nosotros gentilmente. Un minuto más, se puede, Roque. Un minuto. ¿Cómo está Roque Santa Cruz para Fútbol a lo Grande? Antes que nada, lo del evento en sí, algo histórico que se está para confirmar para Paraguay y para el continente. Sí, un hecho realmente trascendente para la historia de nuestro fútbol. Así que estamos todos pendientes de poder escuchar ya, ¿verdad?, lo concreto, ¿verdad?, lo que va a ser al final. Pero ciertamente es un hito histórico para nuestro fútbol, para el país, ya que en otros momentos ni en nuestros mejores sueños nos hubiésemos planteado, ¿verdad?, albergar un partido del Mundial. Ok, en cuanto a lo tuyo, ¿ya podemos asegurar, confirmar tu continuidad en Libertad para el año que viene? No está todavía confirmado, pero estamos en conversaciones. Todavía estoy un poco alejado, ¿verdad?, de lo que es el fútbol, más pendiente de la familia, de disfrutar un par de días y ya, bueno, seguramente que en los próximos días vamos a estar conversando y definiendo lo que va a pasar. Pasa que siempre cada 6 meses está la duda si vas a seguir jugando o no. Vos estás entero, ya dijiste eso, o sea, es cuestión de conversar y cerrar un nuevo contrato, ¿verdad?, o un nuevo acuerdo, mejor dicho. Sí, exactamente, ¿no? Y renovar también, ¿verdad?, la convicción que tiene que estar atrás de una decisión que involucra mucho tiempo, mucho sacrificio, y también la estrategia deportiva, ¿verdad?, detrás de todo eso, porque hay que salir siempre a buscar campeonatos y, bueno, para eso tiene que también estar acorde, no todo, no solamente lo personal, ¿verdad?, que como te digo involucra mucho sacrificio, sino también la planificación del club. 6 meses o un año. Y siempre voy de 6 meses a 6 meses, ¿verdad? Pero por un tema, como te digo, ¿verdad?, de medir mejor la motivación y la fuerza con que llegue, ¿verdad?, de momento a momento. La confirmación de Sergio Aquino para continuar como técnico de Libertad, ¿qué implica para ustedes como grupo por lo que dio en estos partidos? No, es una persona de la casa, lo conocemos todos, tenemos un aprecio grande por él, no solamente como jugadores, sino también los que lo conocemos de compañeros. Así que obviamente que feliz también con su paso, que haya llegado con éxito y en la espera de que continúe de esa manera. Gracias por la gentileza. Así Roque Santa Cruz, que se acercó hasta nuestra zona, como siempre muy amable Roque. Ahora se va a hacer el anuncio, la decisión, el momento cumbre. El presidente Gianni Infantino de FIFA. ¿Cómo se va a desarrollar? Así que por favor, escuchen atentamente. Habrá 2 votaciones separadas, por aclamación y una primera votación por aclamación para confirmar el apoyo al procedimiento compartido previamente con todas las federaciones miembros respecto a los nombramientos de la reglamentación, y una segunda votación para
confirmar la celebración del centenario de la Copa Mundial 2030 y Copa Mundial 2034. Así que, por favor, levanten la mano, aplaudan cuando les pedamos que voten por aclamación. Les vamos a ver y tenemos aquí también a los escrutadores que están cerca de mí y que van a comprobar que todo se desarrolla adecuadamente. Así que, por favor, ¿están listos? En este caso, podemos empezar con la primera votación por aclamación. Por favor, les pido que confirmen este procedimiento y que se sumen a nosotros. Están interconectadas cada una de las federaciones con su representante pertinente de manera virtual en este congreso extraordinario. Habla Infantino. I would now, as a result, invite you to proceed to the acclamation to confer the host associations of the centenary celebration. Las federaciones organizadoras de las celebraciones del centenario, la Copa Mundial 2030, Copa Mundial 2034. Si están de acuerdo, por favor, aclamación. Observan la pantalla que la aclamación es unánime para ambas candidaturas. Muchísimas gracias. Hemos oído antes claro la voz del Congreso. Y ahora le dirijo a los escrutadores que me confirman que confirm, and I therefore declare the vote closed, and you can move to the formal announcements. A ver ahora. Crece la expectativa, le traen el sobre a Gianni Infantino y va a anunciar el primero. El Mundial 2030. Es un gran placer anunciarles Centenary celebration match as a part of the FIFA World Cup 2030. La celebración de los partidos de conmemoración del centenario será organizado conjuntamente por Uruguay, Argentina y Paraguay. Se confirma lo del Mundial 2030. Aplausos de los presentes aquí en el Hotel de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Abrazos entre el presidente de la Conmebol, Claudio Tapia, el señor Ignacio Alonso y Robert Harrison. Se acaba de confirmar, repito esto por su importancia, acaban de oficializar que el Mundial se jugará aquí en Paraguay, una de las 6 sedes que va a tener la Copa del Mundo del Centenario. Sigue el festejo sobre la tarima, los principales directivos de cada una de las federaciones, papel picado, hasta hay fuegos artificiales aquí en el salón. Toda esa alegría, toda esa conmemoración. A partir de ahora esperamos la palabra del presidente de la Conmebol, que en un ratito hablará para los medios de prensa después de esta confirmación histórica. Repito, Paraguay, Argentina y Uruguay tendrán a su cargo partidos del Mundial Centenario en el año 2030, Arturo, compañeros. Enseguida volvemos a vos, Víctor. Perfecto, en un rato hablan los protagonistas aquí en Zona Mixta. Si estás pensando cuidar tu futuro, puedes empezar con el mínimo que corresponda a tu edad. Para tu practicidad, ingresa a cmsp.org.py, presiona afiliaciones online. Escribinos o llamanos al 218-4000, Caja Mutual. Nos va a avisar Víctor otra vez de Gerardo cuando esté con la autoridad en nuestro fútbol. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, UCB, Yala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Ya puso el niño con tu equipo en fútbol a lo grande, lo que es el estadio de la Olimpia, afuera y adentro. Video, así mismo.
Sí, señor. Recorre más por menos con Shell y Itaú. Hoy miércoles puedes cargar la calidad de los combustibles Shell, pero con 20% de descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú Visa Infinite. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram para enterarte de las estaciones adheridas. Shell, mejor por lejos. 12:47. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, el Yopuchupe Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz. Para cada olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 12:48. Atención amantes de los buenos sabores, llega la porcina, la nueva marca embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vinas, jamones y fiambres. Prueba, descubrí porque todos hablan de nosotros. Claro, como ya Vareiro es de Olimpia, ya no brinda declaraciones. El entrerriano es un clásico para el mate y el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos, showroom, barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentrerriano.py. Ustedes saben, Abel Paredes también para Olimpia, así como están las cosas. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 081-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. También Javier Domínguez para Olimpia. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur, contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Levanta la placa Alejandro Domínguez. La sede del Mundial, la confirmación Uruguay, Argentina, Paraguay. Los directivos de APF, AFA, Asociación Uruguaya de Fútbol, y va a hacer uso de la palabra Alejandro Domínguez. Por lo menos se está preparando para dar un discurso aquí para cerrar el evento desde la ciudad de Luque. Ahora va a hablar Alejandro Domínguez. Matías Grafström, secretario general de la FIFA, queridos colegas, presidentes de... En el momento tenemos un problema de... Otra vez tenemos problemas con el audio, lo que genera la risa del presidente de la Conmebol. Infantino también ríe en la pantalla. Porque, a ver, prueba otra vez el presidente Alejandro Domínguez. Va a hacer la prueba, a ver si es que puede dar el discurso final. El presidente de la Conmebol. Ahora sí, dice Infantino. Alejandro Domínguez. Querido secretario general de la FIFA, Matías Grafström, queridos colegas, presidentes de las distintas confederaciones del mundo, queridos congresistas de la FIFA, presidentes aquí presentes hoy con nosotros, amigos, amigas, felicitarles. La decisión más importante de la historia del fútbol. Sudamérica va a congregar en el 2030 en 3 distintas ciudades, donde vamos a tener lo moderno, lo imponente y lo que nadie puede comprar, la historia. Vamos a proponer un estadio que va a ser el más moderno del continente, en conjunto con el estadio más grande del continente, y por sobre todo albergar el primer partido del Mundial 2030 en el estadio más histórico que tiene el mundo, el Centenario. Querido Gianni, bajo tu liderazgo se tomó la decisión de unir 3 continentes, pero sobre todo de reivindicar la historia, de honrar a quienes nos precedieron, de honrar y recordarle a quienes hicieron que esta FIFA actual que vivimos sea posible. El Mundial vuelve a su casa. Estamos en la casa, en el continente que tuvo su primer mundialista. El primer mundial se jugó en el Uruguay con el primer equipo o nación campeona del mundo, el Uruguay. Y ahora también le tenemos al último campeón del mundo, que es la Argentina. Hace un tiempo atrás el presidente, que hoy ya no está con nosotros, pero vale la pena recordarlo, el presidente Tabaré Vázquez del Uruguay nos pasó la posta. Y hoy, en este momento histórico,
Recordamos que el primer partido se jugó en el Centenario, el último partido del 1930 se jugó en el Centenario, y en el 2030 se va a volver a jugar el primer partido del Centenario en el Centenario, en Uruguay. Misión cumplida, presidente Vázquez, misión cumplida con todos los artífices que hicieron el fútbol sudamericano el mejor fútbol del mundo, a las estrellas, a los presidentes de la República que hicieron posible este momento, agradecerles de corazón y reitero, el Congreso, los congresistas tomaron la decisión más importante de la historia del fútbol por los próximos 100 años. Todo vuelve a casa. Y como dijo José Pepe Massaggi, en casa no se pierde. Felicidades, FIFA. Así Alejandro Domínguez, con este discurso de agradecimiento a Gianni Infantino. Hablaba del estadio más histórico, refiriéndose al Centenario, el estadio más grande del continente, refiriéndose al Monumental, y el estadio más moderno de Sudamérica, refiriéndose a lo que se viene con el nuevo estadio de Olimpia. Habla ahora Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya. Es pequeño pero gran país. Un país que tiene el orgullo de pertenecer a la comunidad del fútbol desde el primer momento en que el fútbol llegó a Sudamérica, que tiene el orgullo de permanecer desde hace mucho más de 100 años, de hace mucho más de 130 años, llevando la llama de este hermoso deporte en cada rincón de nuestro querido país, pero proyectando siempre la mirada larga hacia cada rincón del vasto mundo que queríamos conquistar. Y esa conquista la pudimos lograr ya en 1924, hace 100 años, cuando fuimos el primer país de Sudamérica en disputar una justa mundial y en lograr una justa mundial. Quiero homenajear a esos jugadores pioneros de esa generación dorada hoy también en este acto. Y fuimos pioneros también cuando nos postulamos para hacer y llevamos la idea de hacer el primer mundial de fútbol de la historia. Este pequeño gran país al cual desde el fútbol represento y al cual tengo el honor de tener al lado el representante del gobierno y del deporte que me antecedió también a la presidencia del fútbol, tiene vocación de hacer cosas grandes. Y hoy, créanme, con los compañeros, con el liderazgo de Alejandro, con los compañeros Chiqui Tapia, Robert Harrison, con todos. Perdón que nos disculpe el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, ya lo hemos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protegí lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. 12:55. En Santa Elena sabemos que en estos momentos especiales te acompañamos siempre. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Las que están también en el evento, las personas que están, Pedro Aliana y Karina Milei, están en Luque, en la Comebol. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Abran Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Ya volvemos luego con Víctor Villalba. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recuperar naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad Fapasa. 12:56. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy. Tus cargas de nafta o diésel más 5.000 guaraníes y llevas tu kit de tereré al instante. Guampa y bombilla, promo hasta agotar stock. Informate en nuestras redes, estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. Ustedes saben, 25, 26, 27, probablemente Olimpia no juegue en su cancha.
Llegó la promo Como Tire comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas utilitarios con tarjeta crédito Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Para comenzar, Carlos, 25-26 Olimpia no juega en su estadio. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. 12.57. Termina el año con un iPhone 16, 10 días, 10 celulares. Ni Papá Noel se animó a tanto. Del 20 al 30 de diciembre, Slot del Sol Online te regala jugando los juegos de Pragmatic Play. Participas del ranking. Ingresa a slotdelsononline.com e informate. Que nos comprenda, Vito, vamos a concluir con los auspiciantes. Tapia, la señora Milei, ¿verdad? Karina Milei, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios, congresos con expertos de todo el mundo. Carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.edu.py. ¿Qué tenemos, niño, para sortear después? Tenemos, señor, no es una canasta, sino es una bolsa con productos ya navideños. Del que nos acercó el presidente del Club Recoleta. El señor Vidal. Luis Vidal. Muchísimas gracias. De Luis Vidal. Tenemos esta... Es una bolsa, pero como canasta de navideña, gentileza del presidente. Un bolso lleno con productos navideños. Bolsón navideño. Ahí está, bolsón navideño. Al señor Luis Vidal, muchísimas gracias. Todos los miércoles disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. Hoy tenés 20% de descuento pagando con tu QR, crédito y débito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. 12.58. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Y Estadio Osvaldo Domínguez Díaz va a ser la sede del Mundial 2030. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Víctor, habla Robert Harrison. Así es, Arturo, Robert Harrison. A nuestros compañeros de sueño, tanto Chiqui como Nacho, que realmente no la creíamos y todos. Esa es la verdad. Pero el empuje de Alejandro realmente hizo posible que esto sea hoy un sueño cumplido. Tenemos ya todo preparado aquí en Paraguay y seguramente en ese momento vamos a estar mejor aún. Yanni, quiero agradecerte a vos de vuelta por estar acompañando siempre a Sudamérica y sobre todo a Paraguay. La verdad que vamos a estar eternamente agradecidos a vos y a Matías, a todo el consejo de la FIFA, a todos los delegados que optaron por nosotros. Así es que muchísimas gracias y espero que el 2030 esta copa quede en Sudamérica. Muchas gracias. Ahí está también Pedro Aliana, va a hablar, Víctor, vicepresidente. Así es, el vicepresidente de la República, Pedro Aliana toma uso de la palabra. Gianni Infantino, nada más que nombre del Paraguay, de todos los paraguayos, agradecerte a vos y a todo el universo de la FIFA por esta oportunidad histórica que están dando a la República del Paraguay. Felicitarle al presidente, a Alejandro, al querido presidente Robert y a todos los que hoy nos acompañan, a los hermanos argentinos, a los hermanos uruguayos, que realmente va a ser un gran honor poder trabajar con ellos y llevar adelante el Mundial de Fútbol 2030, que estoy seguro va a ser el mejor Mundial en la historia del fútbol. Muchísimas gracias, querido presidente. Sé que tenemos material que va a mostrar, querido presidente Gianni, y estamos acá todos los paraguayos expectantes de eso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes también por la presencia y por haber hecho posible este gran sueño de traer el Mundial de Fútbol a Paraguay, a Argentina y a Uruguay. Muchas gracias. Muy bien, Víctor, estamos cerrando. ¿Qué más queda, Víctor? Perfecto, Arturo. Atentos por si hablan los protagonistas en zonas mixtas. Y tenemos las palabras de Alejandro Domínguez y el propio Robert Harrison, que en un rato bajarán de la tarifa. Pero ya hablaron ahora, Víctor, ¿verdad? Sí, en realidad sí. Creo que dirían prácticamente lo mismo. Lo mismo. Así que gracias, Víctor. Estamos en contacto. Salve Uzuka, otra información. Perfecto. Hasta más tarde. Hasta la próxima. Correcto, gracias. Y nuestro respeto a quienes están en el acto también. Indalco Seguridad Industrial, Zapatones Fracol, 100% cuero, casco, careta, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 13-1. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos
cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971-2. Que te atorda el silencio de estar en medio de la nano, el tráfico. Isuzu D-Max. El camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas. Representa Automotor. Cuando nuestros Oil y Roca coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Costilla, tapa cuadrilo, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Nuestras aves de selección Shorty Beef, sponsor oficial del Albi Roca. ¿Qué es lo que se te perdió? Estoy buscando algo para poner en el bolillero. Qué pesado. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. ¿Cómo te va, Lizzy? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y también para todos los oyentes. Contanos, Lizzy, de Farmacia Catedral, ¿qué tenemos? Contanos. Hoy día miércoles, nuevamente mitad de semana, estamos a full con nuestros descuentos reales en todas las sucursales de Farmacias Catedral y también por todos nuestros canales de venta. Estamos contando con hasta 50% de descuento, mencionándolo otra vez, con todos los medios de pago aplicable en todas nuestras sucursales a nivel país, en el servicio del delivery, el 627-7000, en el servicio de WhatsApp 0982 927-610 y también en página web farmaciascatedral.com.py. ¿Qué van a encontrar el día de hoy, Arturo? Van a encontrar descuentos en todas las categorías, ya sea desde vitaminas y suplementos, cuidado de la salud en general, cuidado personal, bucal, capilar, también sector de perfumería, dermocosmética, también sector de adultos, que es pañales de adultos, también pañales para niños con inclusive hasta 55% de descuento y muchos productos más. Hoy realmente van a Farmacias Catedral y sí o sí van a encontrar un descuento realmente imperdible. Y aparte de todo esto, Arturo, de ahorrarse un montón con nosotros el día de hoy, tenemos vigente nuestra promoción El Verano que te mereces con Farmacias Catedral, donde estamos sorteando más de 60 premios en total y entre ellos tenemos también un viaje a San Andrés para 2 personas con régimen todo incluido. Tenemos también viaje a Foz de Iguazú más Blue Park, tenemos también estadías, tenemos vales de inversión por 1,5 millones, tenemos vales de asados, tenemos fanbag, tenemos conservadoras, muchísimos premios más. Entonces, hoy aparte de aprovechar los descuentos reales, sus compras desde 50.000 guaraníes ya les acumulan los cupones electrónicos para el sorteo de estos increíbles premios. Brillante, porque en Farmacia Catedral amamos cuidarte, nos encanta y premiarte. Gracias, Lizzy, muy amable. Muchas gracias a vos, Arturo. Gracias. Está terminando el acto ya de la Comebol, ¿verdad? Sí. Ya está el estadio Osvaldo Domínguez. Vema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Vema y Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 679-767. Seguinos en Instagram como Vema y Flores. Un partido acá, otro partido en Montevideo, cancha River, Centenario, Olimpia. Y después se van. ¿Qué tiempo tienen para el viaje? No sé, 5 o 6 días. 5 o 6 días. A España o sea, acá van a venir solamente los equipos que juegan, los demás van a estar todos. Sí, yo entiendo, pero después si clasificas tenés que viajar. 3 equipos van a venir. Exactamente. Nuevo preservativo sabor frutilla de Control, dulce, atrevido y perfecto para cualquier ocasión especial. Proba el nuevo Control frutilla. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, jarroleta, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Además le gustaba Bobadilla, que está en el país, que está con Evel Almeida. ¿Cómo se llama el equipo? Moshukruna de Ecuador. Y ahora juega Sudamericana. Sí. ¿Vos qué querías decir, Pancho? No, que al ser sede de Paraguay, directamente clasifica ya a la Copa del Mundo. Los 3, Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados. Y también los de afuera. También, Marruecos, España y Portugal. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Decíamos, están 2 mundiales seguidos. El que viene, así como están las cosas, y el de 2030. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unice.edu.py. ¿En qué puesto va a jugar? ¿En qué puesto va a jugar si juega Demonio Vareiro? Y el único lugar que puede jugar por derecha para marcar. Como el único lugar que puede jugar. Cantabria, asfaltos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333, Cantabria. Lo que hice en el único lugar. Y ahí no puede jugar, no puede jugar de otro lado. No puede ponerle de 9, no puede ponerle a la izquierda, a la derecha para marcar. ¿Y Ronald Reyes dónde va? ¿Media, segundo punta? No. ¿Y Ronald Reyes dónde va a jugar? Y te tiene que ir a la izquierda.
Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% con de las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Pero yo soy Palermo, le Pero digo. no va a ser titular. ¿Eh? No viene para ser titular, sí, en caso que venga. Ahí Vareiro. Ah, Cuapaca. Y no está ya. ¿Por qué le voy a engañar a la gente, en mi opinión? Yo no digo que vos le engañes. No, yo tengo que decir lo que yo pienso. Yo no creo que hoy sea competitivo ¿Y si aparece titular? para la Copa Libertad. No creo. Bueno. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos amaneceres granjeros Campo 9. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. 1000 empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Y Caracala dónde va a ir? ¿Se va a nacionalizar? Dicen con los colegas. ¿Hace cuánto que está acá? Para no ocupar cupo de extranjero. Él si sigue en el fútbol paraguayo con 3 años juega. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición, el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestos con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Si él continúa acá, según decían los colegas, no me acuerdo quién publicó, para no ocupar cupos, plaza de extranjero, se nacionaliza. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. ¿Y dónde juega Derly González, Carlos Alberto Quise? Para mí es media punta, y si no sirve, si no juega ahí, el lugar donde mejor te puedes rendir es abierto a la derecha. Y Redes. Sí. Y Redes donde mejor rinde a la derecha, pero si tenés Derly, entonces a la derecha. No, Vareiro para 20 minutos. Vareiro es... ¿20 minutos nomás, Carlos? Sí, 20 minutos final. Estando bien físicamente. 20 minutos, no va a estar bien, 20 minutos. Para Olimpia 20 minutos. ¿Vos sí que no y es una forma interesante de engañar. Porque vos querés defender un resultado, lo montés a Vareiro, y vos estás metiendo a alguien que va a colaborar defensivamente contigo en las pelotas aéreas porque salta muy bien. Así que Olimpia le contrata para 20 minutos. Sí, para tener una alternativa. No, 20 minutos. Me parece raro. Si está al 100... Es que no va a estar. Si yo soy Vareiro, le dedico a Carlos Quise. Voy, busco la cabina y le digo, vos dijiste, acá estoy jugando un partido entero. Un partido entero, le dice Vareiro. Yo soy del demonio, vos no sos del demonio. Yo soy del demonio, vos no sos del demonio. Vos no sos del demonio. Todos somos del demonio, Vareiro acá. Fuerza, Vareiro. Carlos Quise, 20 minutos. Para vos, Carlos Quise, 90 minutos jugué. Yo 90 minutos, vos. Ah, puedes jugar un día 90 minutos. Hablala con Carlos Quise, ¿por qué se pone nervioso? Estoy hablando de un partido puede jugar. Ahora estoy hablando de los partidos clave, que son los que te marcan en Olimpia o en Cerro. Copa Libertadores y Boca. Claro, yo no estoy hablando va a jugar un partido donde tienen que jugar. Ahí va a jugar 90 minutos. Otra es la exigencia, otro ritmo, otra es la intensidad. Si vamos a la actualidad, él no viene jugando y viene jugando 20 minutos actualmente. O sea, hoy día está para 20 minutos, pero una vez estando bien, estando al 100, para mí es más que 20 minutos. Vamos por directo. Vamos a directo. ¿Vos crees que va a estar bien un día? No, es un 100%. No, 100% para volver a hacer lo que era. Pasan los años con Carlos que los años pesan. Eso es real. Eso no hay duda. El propio Darmonio. Queremos ponernos bien, no. ¿Por qué me voy a poner bien hasta los 76 años? Yo soy Vareiro, ¿y vos? También. ¿Y vos? Sí, tampoco tiene 40 años. Una buena pretemporada puede jugar. ¿Por qué no puede jugar? No todas las Copa Libertadores, pero un partido de Copa. Ya está, papá, Carlos. Yo no estamos mintiendo a la gente, Carlos. Estamos mintiendo a la gente. No, yo no digo eso. Yo no con Vareiro, yo no tengo ni ganas nada. Ustedes dan la opinión que ustedes creen que Vareiro. Vos Vareiro, yo Vareiro, vos sos Darío, vení pues Darío. Yo pienso distinto. Se respeta todo, todo se respeta. Nada más, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la
Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. 13-11. Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robot limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más. Para tu casa, emprendimiento en energía alternativa. Seguinos como energiaalternativa.py. En el centro de la izquierda, de Huguito Fernández. ¿Quién le pone la cabeza? El demonio, Varela. Enérgica llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery el 021-728-9228, el asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Ya está, Carlos. 85 el segundo tiempo. No, señor. Claro, son los 20 finales. Yo, Palermo. Vareiro gola. Y yo no estoy. Yo digo 20 minutos finales. A Vareiro no puede dejarlos así nomás en el banco. Tiene demasiado Vareiro. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El europeo le puso Nelson René. Y su seguro. Perdón, el europeo le puso el demonio Vareiro. Y su seguro. Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Para Carlos que hizo Olimpia contrató un jugador de 20 minutos que quiero entender nomás. Hola, Gustavito. Buen día. ¿Quién te llamó acá? Nadie. ¿Y para qué venís? Y el que no llora. No mama. Sí, como siempre. Beso a los muchachos. ¿Y el que no afana? Ahí está. Quiero entender nomás algo. Yo pues soy el primer oyente de ustedes. O sea que Olimpia hace 50... No escuchás siempre todo, pero en fin. Y bueno, ahora me interesó mucho. Después te da un detalle que tenés que hacer para mañana. Pregunto respetuosamente. Olimpia hace 50 años no puede contratar. Y justo contrata a un jugador de 20 minutos. Y según Carlos Quise, sí. Según Carlos Quise, para mí no. Y ya te dijo, se respeta su opinión. Un jugador para 20 minutos. Quiero respetuosamente, que yo quiero entender. Todo es válido. Sí. Vos para salir campeón, vos no necesitas solo 11, hoy día necesitas 18. Antes se necesitaba 14 para ser campeones. Cuando vos completás 11, ahí comenzás a buscar tus alternativas y contratás tus alternativas. Hoy, y creo que Vareiro, para mí, no está más para jugar 20 minutos. No, hoy y mañana. ¿Más de 20? Pero no te sirve un jugador así de 20 ¿Y entonces minutos? Olimpia comentó qué? Porque te da... Palermo no sabe en qué mundo vive. Carlos Aito tampoco. Pero es su opinión. Preguntame a mí. Hizo bien Olimpia en sí vino, preguntale a Pancho. Aparte está motivado, cambia de aire. ¿Por qué? No, pero su opinión de Carlos quise respetarle, Gustavito. Él dice que no está para el tiempo completo. Con mucho respeto. A mí no me molesta. Yo creo que no es lo que ustedes creen. Y bueno, yo creo, y vos no crees... Para mí va a ser muy útil para vos. Está bien, es el pensamiento de ustedes. Yo creo que sí. Estando al 100. Hace 6 meses decía, Hugo Benítez no puede ser central, dejó de ser central. La otra vez hace poco discutimos quién es. En eso coincidimos, Carlos. Discutíamos León y Rivas. ¿Quién está hoy en la danza? Es León. Pero él no tenía que ser titular en Cerro. Dijo? Y acá la mesa. ¿Quién dijo que León iba a ser titular? No, en un momento lo pusimos arriba por encima de León. ¿En qué momento? Dijimos. ¿Por qué usted no se junta ni nada a tomar un café enfrente? Dejate de joder. Usted tiene la grabación. ¿Qué grabación? Carlos, neta no. En esta no. Está bien, dale tiempo. No, ¿qué tiempo? Para vos. Siempre y cuando vaya al Olimpia. Niño, para vos, Penapo, para vos, el demonio en Olimpia. Sí. Para vos. Va a funcionar. Para vos. Claro. Para mí también. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero, pizza probaste, te gusta. 13-15. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Bueno, mañana Gustavo Badilla. Que tenga una feliz estadía Gustavo Badilla en el país. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Yo te entiendo, arquitecto Drago, totalmente de acuerdo. Vos estás pichado. ¿Con quién estás de acuerdo, Drago? ¿Está pichado? ¿Con Quise? Y déjame la que yo diga. No, apoya a Quise. Porque el demonio Vareiro ya no está en libertad. Entonces, ¿qué hace el arquitecto Dragoto? Total, claro. Entiende de fútbol. Pero nosotros nos sacamos los huevos, perdón.
Me salió del alma. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Como Messipar celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsada participa al sorteo de una Kia Sportage 0 km 2025. Paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Dice, yo no digo que no arquitecto de la Goto, porque tampoco soy sonso, ni tonto, ni estúpido. Yo relato los partidos, veo y estoy. Yo sé que Vareiro no era titular en Libertad. Yo sé que Vareiro es alternativa en Libertad. Estamos hablando su presencia en Olimpia y con otro técnico. Eso nomás es. ¿Y qué significa para Vareiro una oportunidad como esa Olimpia? Eso nomás. Yo sé que Vareiro, estoy de acuerdo con Carlos, que alternativa, que ensucia, entre comillas, le complica al rival. Yo no soy, no estoy hablando de eso. Yo no echo de menos a Vareiro en Olimpia. Eso nomás. ¿Por qué le ponen a Vareiro cuando juega? Porque por velocidad, por explosión, por su salto, para cerrar la partida. Ahora, ¿y por qué se le pone la función que cumple? Él no es un especialista en. Si ustedes miran la estadística, debe tener Libertad, o cualquier entrenador que le tuvo a Vareiro, con la mayoría, algunos titulares un tiempo al principio, después fue perdiendo protagonismo. ¿Cuándo fue perdiendo? Y hace mucho que Vareiro no es titular. Hace un año nomás. No, si jugaba Villalba, Villalba y Melgarejo. El demonio Vareiro no fue titular. Pero no me voy a esta discusión. Yo nomás digo, para que aprendan a mirar, porque hay datos. Fíjense y pregunten en Libertad, que deben tener esos datos. Yo no los tengo, si no lo hubiera dicho, pero dentro de la intuición, ¿cuántos centros de Vareiro terminaron en gol? ¿Cuál es su efectividad en los cruces de pelota? Antonio Vareiro es un jugador que hace más goles que asistencia, y sus goles no llegan más de 10 por semestre. Ahora, yo le pregunto, ¿cuáles son sus asistencias? ¿Usted técnicamente, Vareiro, le pega bien a la pelota? No, técnicamente no. Pero yo estoy con Vareiro, niño. Para mí es un jugador que va a aportar mucho. Eso nomás. Yo sí. También para mí gusto. Sí, tuvo su mejor versión años atrás, eso es verdad. Olimpia ha comenzado a seguir el extremo Franco Sanelato. Sí, el que está en Alianza Lima. Queda libre a fin de mes y podemos hablar con Franco Sanelato, de padre uruguayo, que es basquetbolista, y de madre paraguaya. Así es. Hijo de paraguaya, perdón. Ese uno, y otro es lo de... Ya volvemos. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Arturo, ¿cuándo me van a llamarle un poco a Hugo Enrique Quise y conversar con él? Y por otra parte, Arturo, si al demonio le dejaron libre en Libertad, entre línea. ¿Y quién te dice lo contrario? La puta Gustavito, vos mismo viniste acá y ahora me envía no hay nada de acuerdo. Hasta febrero del 2025 los imbatibles de stock, prepisa stock la unidad 2450, extracto de tomate, sabores de Areguá, 140 gramos, 1300 guaraníes. Hasta el 2 de febrero, precios imbatibles en stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Habla el presidente de Olimpia, el señor Rodrigo Noves. Vamos a escuchar al presidente de Olimpia. Y la gana de Alejandro que catalizaron todo eso. Y bueno, realmente estamos muy felices de lo que va a hacer y esto nos compromete mucho más para cumplir con los tiempos y para hacerlo realidad. El estadio, el nuevo estadio de Olimpia, el estadio Osvaldo Domínguez, va a ser un estadio mundialista que va a abrir sus puertas en el Mundial. Antes no. No, probablemente el plan es abrirlo antes. Otra vez, es habilitarlo en el 2027, no completamente, pero a partir de ahí seguramente van a llevar otra vez 2 años más de trabajo las terminaciones que requiere el estadio para llegar con el proyecto final, sí, para el 2030. Gracias, presidente. ¿Cuál será la capacidad final del estadio, presidente? 46.000. Y con los detalles finales que van a indicar la modernidad absoluta, porque lo presentaban como el estadio más moderno de Sudamérica a partir de ese momento. Va a ser un estadio con absolutamente todas las reglamentaciones FIFA, con todos los guidelines FIFA, enmarcado dentro de lo que se conoce hoy mundialmente como un Smart Venue, ¿verdad? Con tecnología en todo lo que es control de acceso, en conectividad,
en salas de prensa, en pantallas. O sea, el estadio va a ser un estadio que no solamente va a poder albergar fútbol, sino también grandes espectáculos y bueno, realmente un trabajo espectacular que se vino realizando desde su planificación. Y bueno, y hoy vemos que finalmente va a ser una realidad y esto nos compromete mucho más para cumplir con los tiempos. ¿Cuánto tiempo, presidente, se estima que terminará por completo la zona? Primeramente se va a estar inaugurando su primera etapa. Se va a habilitar en el 2017, pues la idea es que el estadio se habilite por sectores, ¿verdad? Se va a seguir trabajando y debería estar listo 8 o 9 meses antes del Mundial. Ya al final, todo totalmente terminado. En lo personal, de la mejor manera este año 2024 con este anuncio. Primero la presidencia, el título, primeramente ya se anunció la remodelación parcial, pero hoy se anuncia que va a ser un estadio mundialista. Sí, realmente cuando empezamos el año, contra todo pronóstico y contra lo que muchos pensaban, iba a ser un año difícil y hasta se diría malo para el club, pero bueno, fuimos remando, se fueron alineando las cosas, mucho trabajo de toda la gente que lidera el club, el empuje de Alejandro en sacar este proyecto y bueno, estamos cerrando realmente un año espectacular, ¿verdad? Donde logramos el campeonato y además estamos anunciando este sueño. Cosa de loco el proyecto. Cosa de loco, pero los locos son los que hacen las cosas en el mundo. El último anuncio antes de fin de año será que van a levantar la inhibición. Está cerca de eso. Estamos trabajando para eso. Ojalá podamos hacerlo antes de fin de año. Y bueno, espero que acá a fin de año todavía los olimpistas sigan teniendo buenas noticias. No van a anunciarlo de Antonio Vareiro, que ya está confirmado. No hay nada confirmado todavía, ninguna contratación. Estamos trabajando todavía en levantar las inhibiciones y una vez que lo hagamos vamos a estar oficializando a ver qué posiciones vamos a estar contratando. ¿Qué mensaje que se le da a Licha Olimpia ahora con esta obra, los planes para asociarse, las compras de palcos? Lo principal es que el club necesita de su gente. Necesita de su gente, la gente tiene que asociarse, es la única manera que salgamos adelante y que además de proyectos como estos que van a ser a la larga muy provechoso económicamente para el club. La realidad es que en el día a día y el hoy necesitamos más que nunca que la gente se asocie, que se acerque al club y que apoye la gestión, ¿verdad? Porque finalmente lo que uno colabora para la institución. ¿El costo del proyecto? Y es un estadio que va a estar dando más o menos una inversión de 60 millones de dólares. Lo que significa esto indudablemente para todo el pueblo olimpista es grandioso. Y en otro orden de cosas, ¿tiene un tiempo estimativo usted cuándo se puede levantar la inhibición? No tenemos un tiempo, estamos trabajando en eso. La idea es que para cuando abra el libro de pases ya tengamos solucionados. ¿De pases ya no corre? ¿No hay posibilidad de retenerlo? En absoluto, no hay ninguna negociación caída con nadie, no se ha tomado todavía ninguna decisión de esa. Nosotros seguimos trabajando en poder retener a los jugadores que están hoy, que salieron campeones. Y bueno, vamos a tratar de que, si bien son números muy difíciles para la realidad del club, igual nosotros no estamos dando por caída ninguna negociación. ¿Se va a hacer uso de la opción con Segarita? Sí, queremos hacer uso de la opción de todavía. También ya aseguraron lo de Hugo Benítez, de Ameliano, otro jugador que está en la misma situación que... Con Ameliano, la continuidad de Hugo. Y bueno, y también ahí estamos hablando con la gente de Ameliano también para que algunos jugadores que a lo mejor no tienen mucha oportunidad en Olimpia vayan a tener minutos con ellos. Uno de lo que le interesa a Ameliano. Independientemente a la llegada de Marino o no, presidente. ¿Cómo? Lo de Tobías es independiente a lo de Marino. No tiene nada que ver. Son cosas distintas, sí. ¿Mateo Gamarra interesa, presidente? Sí, Mateo es hijo del Olimpia, se hizo en Olimpia, lo trajimos muy joven, se ganó un lugar, llegó a la selección y bueno, lo vendimos en una suma muy buena paranaense y obviamente siempre seguimos su carrera como la de todos los jugadores que pasaron por Olimpia y yo creo que es muy pronto para decir que nos interesa. Obviamente nos encantaría que algún día vuelva a Olimpia. Pero bueno, vamos a ver cuál es su realidad con Paranaense y cuáles son los planes de ellos, ¿verdad? Y va a depender también un poco de eso. No.
No hay nada, no voy a comentarlo de ningún otro jugador que no haya sido ya de Olimpia. Olimpia tiene algo en la negociación del traspaso de Diego Fernández a Guaraní. Sí, eso lo cerramos nosotros con Guaraní y bueno, creo que ya le presentaron hoy y Diego va a estar jugando en Guaraní la próxima temporada. Cuando Olimpia pueda, indudablemente que lo va a traer en algún momento si se da la situación. Sí, claro, todavía es muy joven, nosotros tenemos varios jugadores hoy en su puesto, entonces la idea era que si él venía iba a estar un poco relegado, entonces se optó por que vaya a Guaraní por un año y bueno, va a estar debutando en Olimpia en el 2016 seguramente. Sí, se habló mucho de Javier Domínguez, Rodrigo Ruiz Díaz, el 2 de mayo como rumores. ¿Están realmente en los planes de ellos? ¿Se habló con alguno de ellos? Mismo que le contesté recién por Rode Roja, no voy a comentar nada ni un jugador que no haya sido Olimpia. Estamos analizando muchas opciones y bueno, vamos a ver una vez que podamos lograr levantar las iniciaciones, vamos a estar viendo qué jugadores podemos traer y qué necesitamos más. ¿Qué logro para el Olimpia? Nada más estar en la primera del mundo con el estadio Osvaldo Domínguez. Correcto, Víctor, después volvemos a Víctor para redondear, ¿te parece? Perfecto, Arturo. Correcto, gracias. Vive la emoción de la Navidad en Electroban por diciembre ingresando a electroban.com.py. Aprovecha increíbles combos en cómodas cuotas. Equipa tu hogar al mejor precio. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿A quién agradecemos, niños, las 10 llamadas que vamos a tener? A Sport Césped, a su presidente, el señor Vidal. Así mismo. Muy bien. Tus electrodomésticos deben ser Jana, marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye y Globo S.A. ¿Cuáles son las incorporaciones de TMTL que tenés? Sí, hasta el momento llegaron 2 jugadores argentinos. ¿Quiénes? Román Gamarra, 22 años. ¿De dónde? Volante ofensivo, viene de Talleres de Córdoba. ¿Y otro? Después estás Nicolás Malvacio, marcador central zurdo, también de 24 años, pero viene de Talleres de Remedios Escalada, de la B Nacional. ¿Y después? Y firmó el ex Olimpia Adelio Zárate, 23 años. ¿El central ese no es? No, es volante. Volante. El volante. Estuvo el 3 de febrero Ciudad del Sí. Este. Son los 3 refuerzos hasta ahora que firmó. Muy bien. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce arcoíris. Sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. 1328. Este domingo otra vez se explota todo con CNT, 800 millones en premios, salen sí o sí 300 millones en el pozo. Y por número de cartón una casa y 200 millones, todo sale sí o sí. CNT, el poder de cambiarse por ¿A qué número tiene que llamar, niño? 618-4700. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura ticket legal en pechugón.com. Ya lo dijo el propio Coto Nogués, el estadio Olimpia, capacidad para 46.000 espectadores, ¿verdad? Así mismo, 46.000 espectadores. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar. Arací, el barrio Arací, en Luque Greguas, un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acercate, consulta al WhatsApp 0974-316-672. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Vamos con los oyentes. Hola. Hola, niño. Hola, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Luis Espínola, 675. 675, anotado, Luis. Si sos beneficiario de Asismail, buscas mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia. Contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @asismedpy. Sabemos que esta temporada es para disfrutar, relajarte y dejar atrás la rutina, por eso llega el verano que te mereces con Farmacia Catedral. Viaje a San Andrés para 2 personas con régimen all inclusive o escape a Foz de Iguazú con entradas parque acuático, porque en Farmacia Catedral amamos cuidarte. Hola. Hola, Larisa Caballero. Últimos 3, Larisa. 561. Correcto, anotada. El futuro está cambiando. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscríbete y evoluciona. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escríbenos al 0983-604-300. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3.
741. Ya conocen unos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo de garantía de Electropar. A todo poner en Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María Molinas, 940. 940, anotada María. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Cambia tu sillón cable por una reposera en la playa. Petrobras Premio te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premio y participa. Las mejores ofertas navideñas en Bristol, hasta 50% de descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Puedes ser el ganador de 100 millones en efectivo. Una Amarok 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola, buenas tardes. Más oyentes, 618-4700. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío Bordón. Últimos 3, Rocío. 555. Correcto. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Ucibellera 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Más oyentes, hola. Hola, bienvenida a Centurión 349. 349, anotada señora. Gran remate de la Municipalidad de Asunción. Se procederá a la venta en pública subasta de un inmueble individualizado como fracción a 3 de 4 hectáreas de superficie del distrito San Roque, capital, ubicada en la costanera norte de Asunción. El remate será el día 18 de diciembre del 2024 a las 9 horas en el local Salón Los Intendentes del Palacete Municipal. Info sobre ubicación, imágenes, bases y condiciones en rematespy.com o al teléfono 0986-128-777. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor. Luis Delgado, 821. 821, anotado. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostala.le. Apostala, a ganarlo cambia todo. En Carnicería Botita Cuara 07 estamos en modo din din don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Sarabí, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunicate al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carnes. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Más oyentes, hola. Hola, sí, Señor. niño. ¿Tu nombre? Mario Ifran, 849. 849, anotado Mario. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Navidad y Año Nuevo, Bancoop de beneficios este 17 de diciembre con tus tarjetas de crédito y pago QR. Ahorra un 30% en todo, sí, en todo lo que te imaginas comprar. Bancoop crece desde la raíz. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 13 unidades, lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La llamada 9, hola. Buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Aquí no. Repetime, por favor. Luis, aquí no. Ahora sí, Luis, últimos 3. 542. Correcto, señor. Colonia Vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Hasta el 15 de diciembre, descuentos increíbles al contado, hasta 15 cuotas en todos los productos Jam de calidad superior. Boyan esquina Músicos del Chaco, lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubicha, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a la llamada 10, hola. Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. Correcto. Enseguida vamos al sorteo, niño, ¿verdad? Así mismo, ahora completamos. Llamada Muy 10, bien. señor. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también
en Capeta, ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como El Lado Razo Supermayorista. ¿Qué gesto es lo que te hizo? Quise que se ve por televisión, amaga, saca, cree que está marcando. Sacó y me dio de vuelta para que yo lea. Está bien, amigo. El número 3. ¿Quién ganó el 3? El 3, atención, miramos la lista. El ganador es Ariel Campuzano. 741. Ariel Campuzano, así mismo, Gustavito, se lleva el bolsón navideño gentileza de Sportcespet. Muy bien pasado, pero ¿quién Andrade? El ganador es Ariel Campuzano. Si estás pensando en tu futuro, puedes empezar a ahorrar con 140.000 guaraníes. Ser afiliado a la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, útil y además puedes solicitar créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Wilmar SRL, electrodomésticos, molecotes y perfumes. Dos locales, Casa Central de Ucebella, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y La Mare, Avenida Cacique, La Mare, casi Pancito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Lo dijo el propio Cotton Loguet, total caída, todavía la operación de Capazo para que sigan Olimpia. Recorre más por menos con Cielo Itaú. El miércoles puedes cargar la calidad de los combustibles Shell, pero con 20% de descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú Visa Infinite. Ingresas @Shell Paraguay en Instagram para enterarte de las estaciones adheridas. Shell, mejor por lejos. 13:37. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol Forte Plus, Gel Flex Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para cada olor en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Saludos al arquitecto Draguto. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca en embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Pancho es el clásico parrillero, la hace irresistible, fiel a jamones y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. Dijo Diego León, el lateral de Cerro, que no quiso contestar al tema de su fútbol europeo. El entrerriano es un clásico para el mate, el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos, showroom, barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentrerriano.py. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado al kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraya, metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. 13:38. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Oscar y Ángel fueron a dónde a jugar en Qatar. A Qatar fueron. ¿Con quién juegan? Hoy juega con Pachuca. Intercontinental. Enseguida comienza el partido. ¿En dónde juegan? A las 14 horas se juega. ¿En qué ciudad juegan? En el estadio es justo también. ¿Dónde se jugó la final, no fue? Lusail, el estadio de Lusail. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. A las 12 en voz alta. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre. Por eso solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Por el tema del León nomás, para que entendamos también. Porque si uno mira, que es como se analizan desde afuera, ellos vinieron, lo habrán visto, si es verdad, suponiendo que sea verdad todo, lo vieron cuando él comenzó a jugar. Sí. Porque si miramos sus rendimientos finales, no estaría en interés. Yo le dije mismo a León que él subió y después bajó. Claro, pero lo que te quiero decir, cuando ellos te ven un potencial, después ya apuestan a ese potencial que genera. Después que jugó menos, jugó más, ya es secundario para ellos, siempre y cuando le hayan visto el potencial, sobre todo en la habilidad, en la potencia que se pueda desarrollar en ese juego. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. ¿Y por cuánto fue el referido, Diego Malvarayton? 14. Se habla de 14. Pero no, él 7 millones para Libertad, como allá aclaró Ditore. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad. En esa cancha el Pecín se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones, alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @ el Pecín PY. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy. Tus cargas de nafta o diésel más 5.000 guaraníes y le vas tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock. Informate en nuestras redes, estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Barta. Eladio Franco le dedica al arquitecto Dragoto.
¿Cómo si Rocky Takara con más de 40 años juegan 50 minutos de Vareiro con 35 va a jugar 20? No entiendo. Le dedico al arquitecto de la Goto en mi comentario. Firma Ladio Franco. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino. No hay más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tu ganancia más rápido. Juegan y cobran Casino Slot del Sol. Sí, falleció la esposa de Cecilio Martínez en Ciudad del Este. En nuestro más sentido pésame. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANES. Infórmate en serrana.edu.py. Ángel Pirayu Benítez se sumaría o ya se sumó al Luqueño. Ya es de Luqueño, ¿vio? Sí. Todos los miércoles disfruta esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. Hoy tenés 20% de descuento pagando con tu QR, crédito y débito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y Silva está para ver al fútbol de su país, Uruguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Tenemos que hablar después con Norma Riel, arquero del Trinidense, y con el arquero Dameliano, que el arquero, sí. Dufour. Matías Dufour. Sí, señor. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 1341. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 0981-434-732. Difícil lo de Cerro, plan A, plan B, plan C. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Y Isuzu MUX, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Esta decisión es lo que no agarramos. Cuando nuestras águilas del Beroca coinciden, disfrutamos distintos. Short Beef, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short Beef, sponsor oficial del Albirroca. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. 1342. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640. Teléfono 496-553 y Marca López 671-767. Bemay Flores. Lo nuevo de Control Frutilla llegó para darle un toque fresco y dulce a esos momentos íntimos. Dale un giro a tu rutina y prueba el nuevo Control Frutilla. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. En Erimark encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barraletas, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Una áspera discusión con el caso de Vareiro este mediodía. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Si fuera macho, si Vareiro, me pongo acá y le hago así aquí a los que hice. ¿Se entendió? Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambareque, Petec, Tehuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, sede central España 330, San Lorenzo, Unisal. ¿Qué querés? No, para contestar de que por qué juegan algunos más que otros, el que tiene talento tiene chance de jugar un poquito más que el otro futbolista que basa en el esfuerzo físico su juego. Es decir, yo podía jugar hasta los 30, Talavera podía jugar hasta los 50. Espera un ratito. Comandante, te explico por qué tiene razón el señor Carlos Quise. Porque Antonio Vareiro juega en una posición en donde tenés que tener ida y vuelta, recorrido. Sí, no es un centro delantero que como Tacuara, Roque, con 40, 42 años va a seguir marcando diferencia. O un arquero que con esa edad sigue marcando diferencia. Antonio Vareiro va a cumplir 36 años, comandante. Ya no tiene esa ida y vuelta. Hagan nomás el análisis de los 2 últimos años. ¿Cuántos partidos jugó Antonio Vareiro y cuántos partidos estuvo lesionado? Hagan el análisis, comandante. Sí, señor. Yo le dije a Carlos, tiene la ida y vuelta. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Palermo. Ponerlo 45 a Vareiro. Pásate de Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Martín Palermo, acordate, ponerle 45 como mínimo al demonio. Ya aclaré, ya partido y partido, dije, ojo, cuidado. Vamos a discutir el Paraguay, ya habla el Paraguay. Tengo la estadística de Vareiro, la estadística. Sí. Después vamos a discutir eso ahora. Crece ese pan de para ofrecerte la calidad de siempre, pollo frescos y congelados, venta sal por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea pollos
amanecer de granjeros Campo Noble. Lo que hoy fue suplente en Libertad, eso no estamos discutiendo. Cubierta Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo con el respaldo de garantía del grupo Toyotosi. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. 1345. La mejor opción para instalar su industria de depósitos pública, organización Centro Industrial del Billete 1 y 2. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. El comité ejecutivo no va a lugar a las estadísticas, Verdeiro, porque no jugó. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, gramo, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Yerba Mate San José trae de este paso, lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Está yéndose 6 años atrás sus mejores años, Pancho. 2018, 2019. ¿Cuánto es? Espera, 2018, ¿cuántos años trae? 6 años. Gracias. Desde los videos de Álamos en Mendoza, que acopan un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la costa del CRL. 2018 jugó 39 partidos, marcó 13 goles. 2019 jugó 28 partidos, marcó 13 goles. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver. La pradera, lo mejor en lácteos. Llega el verano y tu piscina merece lo mejor. Robot limpia piscinas automáticos, cercos removibles para la seguridad de tus hijos e ionizadores para no usar cloro. Todo esto y mucho más en energía alternativa. Llámanos al 021-222-767. Yo estoy de acuerdo con Carlos que tuvo esplendoroso momento y después cayó, se lesionó, perdió efectividad, eso sí. Enérgicas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery el WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Lo mismo que ahora le diga Pancho y los goles que hizo Roque Santa Cruz cuando vino a Libertad y los goles que hace ahora. Tapiki SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Entonces, Pancho, porque los goles que se atacó a Libertad y los goles que hizo en el segundo semestre, a veces encontrar cuánto. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco, Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Mira su chirimbolo. Asistencias me preguntaste, Carlos. Sí, 2019, 12 asistencias. Bueno, listo, ya está. Uno menos que tu gol. Comenzamos por intuición. Así mismo, ustedes están de acuerdo. Ya cambió de opinión, Pancho. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único chorizo parrillero pizza, probaste, ¿te gusta? Desde luego, si Vareiro seguía deslumbrando, no estaría hoy hablando del tema. Le van a pagar lo que Libertad puede. Sin embargo, con otro, Libertad ajusta económicamente de otra manera. Lectura comprensiva. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Magna, herramienta más en sobra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. A Valero dijo, esto tenemos para boquero, lo que no, listo. Descubre No Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue Apple Blue. Ron Fortín Frutos del Bosque. Pero se viene un partido aparte. Niño, Pancho, Germán y yo, Carlos Quise. ¿Vos, Barreiro? Sí, titular, le va a ir bien. Sí. ¿Vos? Con 21 minutos ganamos, bro. No, yo hablo bien en serio. No, ¿en serio? Por ejemplo, el más que lo quise. Yo hablo de otra cosa, no hablo de los 20. Yo creo que va a rendir en Olimpia. Diciembre llegó con grandes noticias. El SPS ofrece 55% de descuento en la primera cuota, amplia red de profesionales y sanatorios en todo el país. Escribe al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Par. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hasta febrero del 2025 los imbatibles de Stock Videos Unido. Espagueti Monarca 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción la unidad, 9.950 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en Stock y Stock Express. Qué pesado, arquitecto Lagoto. El único que puede hablar, el único que es para hablar con propiedad sobre eso soy yo. He dicho, dice, 20 minutos y punto. Qué pesado el arquitecto. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Saludo a Carlos Quise, campeón de la Copa América 79, dice Omar Frete. Comenzamos hablando de la Copa América, Omar. Todos los domingos de diciembre realizando tus compras en Electroban vas a acceder a precios promocionales de la web. Encontrarás productos que estás buscando a menor precio. Comunícate con nosotros al WhatsApp 098-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, y ahora tenemos... ¿Qué hora ahora?
Y 50. Coto no es. Realmente estamos muy felices de lo que va a hacer y esto nos compromete mucho más para cumplir con los tiempos y para hacerlo realidad. El estadio, nuevo estadio de la Olimpia, el estadio Osvaldo Domínguez, va a ser un estadio mundialista que va a abrir sus puertas en el Mundial. Antes no. No, probablemente el plan es abrirlo antes. Otra vez, es habilitarlo en el 2027, no completamente, pero a partir de ahí seguramente van a llevar otra vez 2 años más de trabajo las terminaciones que requiere el estadio para llegar con el proyecto final, sí, para el 2030. ¿Cuál será la capacidad final del estadio, presidente? 46.000. Y con los detalles finales que van a indicar la modernidad absoluta, porque lo presentaban como el estadio más moderno de Sudamérica a partir de ese momento. Va a ser un estadio con absolutamente todas las reglamentaciones FIFA, con todos los guidelines FIFA, enmarcado dentro de lo que se conoce hoy mundialmente como un Smart Venue, ¿verdad? Con tecnología en todo lo que es control de acceso, en conectividad, en salas de prensa, en pantallas. O sea, el estadio va a ser un estadio que no solamente va a poder albergar fútbol, sino también grandes espectáculos y bueno, realmente un trabajo espectacular que se vino realizando desde su planificación. Y bueno, y hoy vemos que finalmente va a ser una realidad y esto nos compromete mucho más para cumplir con los tiempos. ¿Cuánto tiempo, presidente, que estima que terminará por completo la zona? Primeramente se va a estar inaugurando su primera etapa. Se va a habilitar en el 2017, pues la idea es que el estadio se habilite por sectores, ¿verdad? Se va a seguir trabajando y debería estar listo 8 a 9 meses antes del Mundial. Ya al final, todo totalmente terminado. En lo personal, de la mejor manera este año 2024 con este anuncio. Primero la presidencia, el título, primeramente ya se anunció la remodelación parcial, pero hoy se anuncia que va a ser un estadio mundialista. Sí, realmente cuando empezamos el año, contra todo pronóstico y contra lo que muchos pensaban, iba a ser un año difícil y hasta se diría malo para el club, pero bueno, fuimos remando, se fueron alineando las cosas, mucho trabajo de toda la gente que lidera el club, el empuje de Alejandro en sacar este proyecto y bueno, estamos cerrando realmente un año espectacular, ¿verdad? Donde logramos el campeonato y además estamos anunciando este sueño. Cosa de loco el proyecto. Cosa de loco, pero los locos son los que hacen las cosas en el mundo. El último anuncio antes de fin de año será que van a levantar la inhibición. Está cerca de... Estamos trabajando para eso. Ojalá podamos hacerlo antes de fin de año. Y bueno, espero que acá a fin de año todavía los olimpistas sigan teniendo buenas noticias. ¿No van a anunciar lo de Antonio Vareiro, que ya está confirmado? No hay nada confirmado todavía, ninguna contratación. Estamos trabajando todavía en levantar las inhibiciones y una vez que lo hagamos vamos a estar oficializando a ver qué posiciones vamos a estar contratando. ¿Qué fue el mensaje que se le da a Liga Olimpia ahora con esta obra, los planes para asociarse, la compra de palcos? Lo principal es que el club necesita de su gente. Necesita de su gente, la gente tiene que asociarse, es la única manera que salgamos adelante y que además de proyectos como estos que van a ser a la larga muy provechoso económicamente para el club. La realidad es que en el día a día y el hoy necesitamos más que nunca que la gente se asocie, que se acerque al club y que apoye la gestión, ¿verdad? Porque finalmente lo que uno colabora para la institución. ¿El costo del proyecto? Y es un estadio que va a estar dando más o menos una inversión de 60 millones de dólares. Lo que significa esto indudablemente para todo el pueblo olimpista es grandioso. Y en otro orden de cosas, ¿tiene un tiempo estimativo usted cuándo se puede levantar la inhibición? No tenemos un tiempo, estamos trabajando en eso. La idea es que para cuando abra el libro de pases ya tengamos solucionados. Ese paso ya no corre, no hay posibilidad de retenerlo. En absoluto, no hay ninguna negociación caída con nadie, no se ha tomado ya ninguna decisión de esa. Nosotros seguimos trabajando en poder retener a los jugadores que están hoy, que salieron campeones. Y bueno, vamos a tratar de que, si bien son números muy difíciles para la realidad del club, igual nosotros no estamos dando por caída ninguna negociación. ¿Se va a hacer uso de la opción con Concha Garita? Sí, queremos hacer uso de la opción de
También le aseguraron lo de Hugo Benítez, de Ameliano, otro jugador que está en la misma situación que... Con Ameliano, la continuidad de Hugo. Y bueno, y también ahí estamos hablando con la gente de Ameliano también para que algunos jugadores que a lo mejor no tienen mucha oportunidad en Olimpia vayan a tener minutos con ellos. Uno de lo que le interesa a Ameliano. Independientemente a la llegada de Marino, no presidente. ¿Cómo? Lo de Tobías es independiente a lo de Mariano. No tiene nada que ver. Son cosas distintas, sí. Mateo Gamarra interesa, presidente. Sí, Mateo es hijo del Olimpia, se hizo en Olimpia, lo trajimos muy joven, se ganó un lugar, llegó a la selección y bueno, lo vendimos en una suma muy buena paranaense y obviamente siempre seguimos su carrera como la de todos los jugadores que pasaron por Olimpia y yo creo que es muy pronto para decir que nos interesa. Obviamente nos encantaría que algún día vuelva a Olimpia, pero bueno, vamos a ver cuál es su realidad con Paranaense y cuáles son los planes de ellos, ¿verdad? Y va a depender también un poco de eso. No hay nada, no voy a comentarlo de ningún otro jugador que no haya sido ya de Olimpia. Olimpia tiene algo en la negociación del traspaso de Diego Fernández a Guaraní. Sí, eso lo cerramos nosotros con Guaraní y bueno, creo que ya le presentaron hoy y Diego va a estar jugando en Guaraní la próxima temporada. Indudablemente que lo va a traer en algún momento si se da la situación. Sí, claro, todavía es muy joven, nosotros tenemos varios jugadores hoy en su puesto, entonces la idea era que si él venía iba a estar un poco relegado, entonces se optó por que vaya a Guaraní por un año y bueno, va a estar debutando en Olimpia en el 2016 seguramente. Se habló mucho de Javier Domínguez, Rodrigo Ruiz Díaz, los de Mayo como rumores. ¿Están realmente en los planes de ellos? ¿Se habló con alguno de ellos? Mismo que le contesté recién por Roja Roja, no voy a comentar nada de ningún jugador que no haya sido Olimpia. Estamos analizando muchas opciones y bueno, vamos a ver una vez que podamos lograr levantar las iniciaciones, vamos a estar viendo qué jugadores podemos traer y qué necesitamos más. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado, Radio Caguazú 640 AM de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental, AM 1080, donde se genera la información. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. La Cámara de Senadores postergó por una semana el proyecto de ley que reforma la regulación en la prestación de servicios de seguridad privada. La oposición denunció que hay legisladores que por beneficiar a familiares están contra de la normativa. El informe es de Mariela Fretes. Pese al reclamo de la oposición y el trabajo de al menos un año que se hizo en el Congreso en el que